El señor Aizawa caminó por los pasillos, dando vueltas a la esquina. Todavía tenía algún tiempo antes de la ceremonia de entrega de premios. Present Mick fue lo suficientemente misericordioso como para no molestarlo más una vez que su trabajo de comentario había terminado. Aún así, el tiempo se agotó rápidamente, y tuvo que hacer que este viaje contara. La oscuridad saludó al maestro al abrir la puerta de la sala de personal desierta. No había tiempo para hacer un análisis exhaustivo, pero la sensación de repugnante no desaparecería si no verificaba sus sospechas ahora. Sus dedos se cerraron alrededor de una hoja de plástico, y sacó un archivo etiquetado como Félix Pagonis. Aizawa abrió el registro de estudiantes, leyendo a través de cada línea y columna cuidadosamente. Al parecer, Carpe Omniahai era la escuela secundaria de Félix en Grecia, y también era un estudiante de primer año allí. No hubo otros detalles listados en el registro aparte de su puntuación en la prueba de admisión de recomendaciones, así como su referencia, que era el héroe famoso, Pancration. El profesor guardó el expediente, liberando un suspiro dilatado. Los movimientos rápidos de Félix durante el festival escolar eran extrañamente similares a la criatura en las imágenes de la presentación de Cementos, pero todo en su historial parecía lo suficientemente limpio. Además, el momento no cuadró si Félix realmente pasó las pruebas de admisión. Por fuerte que pudiera ser su instinto, simplemente no había suficiente evidencia para insinuar que Félix era tan mismo extraterrestre. Shota, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Deberías estar en los terrenos del estadio? Aizawa se dirigió al director Nezu, quien había logrado entrar en la habitación lo suficientemente silenciosamente para evitar su aviso. No es mucho. Solo, la voz de Aizawa se escapó. Me he estado preguntando, director. ¿Cómo se le recomendó Félix Pagonis en esta escuela? Porque, él es un estudiante brillante que tiene el potencial de ser un gran héroe, por supuesto. Nezu se subió a la mesa. ¿Tienes un problema? No, en este momento. Aizawa eligió cuidadosamente sus palabras. Fue asignado a mi clase antes de que tuviera tiempo de criarlo, así que naturalmente tengo curiosidad por saber quién es. Eso es todo. Nezu también espió el récord estudiantil. Como puedes ver aquí, su historial está limpio. No hay de qué preocuparse, dijo Nezu. Como dije, él es un estudiante brillante que tiene el potencial de ser un gran héroe. El director cerró el archivo y lo guardó en el cajón. Aizawa atrapó un parpadeo de rosa mostrando en sus ojos por un breve momento, pero rápidamente desapareció como si fuera un mero truco de la luz. Sacó las gotas de los ojos y volvió a gotear la solución en sus ojos. Sus heridas por el ataque de Usg le estaban haciendo ver las cosas. Ahora Shota, creo que tienes una ceremonia de premios a la que asistir. Bakugo murmuró a sí mismo, pateando sus pies en irritación mientras caminaba por el pasillo. La ceremonia de entrega de premios estaba a punto de comenzar, pero seguro que no iba a aceptar la medalla. No había manera de que se lo mereciera, no sin una revancha con ese idiota Pagonis. ¿Por qué eligió vencer a Todoroki y a ese maldito nerd, Deku, pero no a mí? La frustración dentro de él estaba creciendo como un globo siendo bombeado en una fiesta infantil. Pequeñas chispas se desgarraron de sus palmas mientras sus venas se enfabulaban de ira una vez más. Maldita sea, ¿es ese bastardo malo conmigo? ¿Cree que soy una especie de extra ahora, no? Sí, ya se acabó. Espero que la información que he proporcionado sea suficiente por ahora. Esa voz. Bakugo se detuvo en sus huellas justo fuera de la puerta del baño. Quería más que nada irrumpir y enfrentarse a Pagonis por perder indirectamente el partido. Pero fue grosero interrumpir una llamada, así que tuvo que conformarse con esperar afuera impacientemente para que terminara la llamada. El chico apretó la oreja a la puerta, escuchando atentamente el final de la conversación de Félix. Todavía no entiendo tu obsesión con Izuku, continuó la voz de Félix. Si quieres que el símbolo de la paz se vaya, puedo matar directamente a todo el poder por ti. ¿Por qué pasar por todos estos problemas para su protegido que aún no han madurado? Los ojos de Bakugo se ensancharon en shock. Eso era todo lo que necesitaba oír. Traidor. Abrió la puerta, apuntando con la mano a la figura. Las luces se apagaron inmediatamente, y tuvo que contenerse físicamente de volar accidentalmente todo el baño. Bakugo inclinó su cabeza mientras la puerta del lavadero se cerraba detrás de él. Estaba luchando a ciegas ahora, pero mantuvo el brazo en alto con cautela. Como el infierno dejaría que una patética oscuridad le impidiera aprehender a ese bastardo traidor. Las chispas bailaban alrededor de la yema de sus dedos. Una ligera brisa corrió por la nuca, y se balanceó inmediatamente. Bakugo sonrió. Los palagistas siempre favorecieron atacar desde atrás.
Cualquiera ya sería capaz de deducir eso. Eso no funcionará en mí 2 veces, gilipollas. La mano de Bakugo chocó con algo sólido, y desencadenó una explosión a pleno en lo que asumió que era la cara de Félix. La explosión iluminó la habitación como si las luces hubieran vuelto, y Bakugo vio una mano agarrándole la muñeca. Sus ojos retrocedieron mientras una presencia extranjera invadía su mente, apagando su conciencia. Y mientras su cuerpo caía cojeando al suelo, lo último que vio fueron 2 puntos de rosa. Todos los eventos de primer año para el Festival Deportivo de la UA de este año se han completado, Medianoche anunció con voz chirriante, como si nada hubiera pasado. Y ahora, comenzaremos la ceremonia de los premios. Izuku disparó una mirada preocupada a sus compañeros, que fingieron no notarlo. En su lugar se volvió hacia Ochako. ¿No van a abordar por qué la ceremonia de los premios fue pospuesta al azar por 1 hora? Preguntó. Bueno, dijeron que se debía a circunstancias imprevistas, Ochako respondió sin descanso. El evento principal ya ha terminado, así que supongo que el público sería más comprensivo. La expresión en la cara de Izuku no cambió. Desde que la Liga de Villanos invadió tanto la USG, siempre hubo una posibilidad de que atacaran a Estados Unidos. Alto otra vez. Podría ser paranoico, pero no pudo sacudirse la sensación de que todavía están ahí fuera, esperando su momento para atacar. Es hora de otorgar las medallas. La presentación de las medallas, por supuesto, será de este hombre. Nuestro propio héroe, todo el poder, todo el pudo. Izuku irrumpió en una amplia sonrisa mientras su presencia de ídolo lavaba sus preocupaciones. Todos los lluvias recibieron las medallas de medianoche, y comenzaron a colgarlas en Tokoyami, Félix y Bakugo. Aunque Tokoyami y Félix estaban recibiendo sus medallas felizmente, una mirada aturdida estaba colgando en la cara de Bakugo, casi como si su mente estuviera en otra parte. Izuku sintió un incómodo cambio de detrás de él, antes de que una mano le tocara el hombro. Se dio la vuelta junto con el resto de su clase. Lo siento, mis compañeros de clase. Pero siento que no debería retener esta información de ti, dijo Momo, mirando alarmantemente angustiada. La razón por la que la ceremonia se pospuso fue porque encontraron a Bakugo inconsciente en el vestuario antes de la ceremonia. Algunos compañeros se taparon la boca en shock. Lamentablemente, no tenía memoria de lo que pasó cuando se despertó. Dice haber sido golpeado por un hechizo mareado justo después de usar el baño. Izuku se llenó de las cejas. Bakugo nunca tuvo una historia de desmayos, ni se ejercitó hasta ese momento de agotamiento durante el festival deportivo. ¿Por qué se derrumbaría sin razón? Nuestros maestros no tienen otra opción que creer que se desmayó debido al agotamiento basado en su testimonio. El lavabo en el que se desplomó también estaba en el punto ciego de la cámara, así que nadie lo vio entrar. La angustia en la cara de Momos se intensificó. El señor Aizawa me dijo que no difundiera la noticia prematuramente para evitar la histeria pública. Pero como representante de la viceclase, sentí que era mi deber al menos haceros saber. Gracias, Yao Momo, dijo Tsu cuando la consolaba la clase 1A. No te preocupes, no difundiremos esto a nadie fuera de nuestra clase. Izuku miró a los ganadores del festival deportivo que bajaron del podio mientras Sol Mig reunió a la multitud para una alegría de la victoria. Por fin, el festival deportivo había llegado a su conclusión triunfal. Pero por alguna razón, sentía que sus problemas apenas comenzaban. La escuela recibió los siguientes 2 días para recuperarse del festival deportivo, y muchos estudiantes aprovecharon esa oportunidad para manejar sus asuntos personales. Ten ya había estado desapareciendo la escuela desde que fue a visitar a su hermano, Todoroki parecía más perturbado que nunca, y Bakugo estaba deslumbrante la mayor parte del tiempo. El último día de clases terminó sin mucho percance mientras los estudiantes se dispersaban para sus cortas vacaciones. Félix, en cambio, acababa de recibir su siguiente tarea. 2 horas después, el psíquico se elevaba cerca de las nubes. Por supuesto, el aire se estaba congelando a esa altura, pero no quería arriesgarse a que nadie reportara una figura de vuelo aleatorio. Félix confirmó el lugar parpadeante en su teléfono una vez más, antes de romper la barrera del sonido con una inmersión en la nariz recta. Los árboles se oxidaban junto con el viento ondulado mientras el chico aterrizaba descuidadamente con un fuerte choque. Nonchai salió del cráter que acababa de crear, hacia un almacén abandonado en la distancia. Al fin y al cabo, no había nadie a menos de 100 metros que pudiera haberlo escuchado, y su aura psíquica pasiva lo protegió de la mayoría de los daños físicos. Félix se quedó fuera, estudiando subrepticiamente el interior del almacén con sus sentidos telequinéticos. Había 2 seres en la casa. Al menos uno de ellos era humano, aunque su ropa tenía forma irregular.
No estaba seguro de si el otro estaba vivo, dado que todo lo que podía sentir era una masa pulsante de gas arremolinado. El chico abrió las puertas del almacén tras confirmar que no estaba entrando en una emboscada de ningún tipo. «Seguro que te tomaste tu propio tiempo dulce para entrar», dijo el humano con voz dura. Aunque iba vestido con ropa casual, estaba cubierto de pies a cabeza con las manos. Félix se preguntó cómo pudo siquiera hablar, considerando que una de esas muchas manos también sirvió como su máscara. «Es un placer conocerte, Félix Pagonis», el gas púrpura vestido con un traje de camarero hablaba en una voz relajante. «Te doy la bienvenida a la Liga de los Villanos. Detente ahí, Kurohiri». Angesman apuntó groseramente a Félix. «Eres una estudiante de UA, ¿no? Ni siquiera sé si puedo confiar en ti. ¿Por qué debería dejarte unirte a la Liga de los Villanos?» Félix estaba a punto de abrir la boca cuando la estática zumbó desde la televisión frente a ellos. «No hay necesidad de alarma, Tomura. Todos estamos del mismo lado aquí. Tu amo tiene razón», agregó Shigaraki, Kurohiri. «Debemos confiar en el juicio de Giranés cuando se trata de reclutar miembros. Lo que sea». Tomura Shigaraki enderezó su cuerpo con respecto a su amo, aunque la pantalla de la televisión quedó borrosa. «¿Todo para uno?», Félix preguntó, volcando su cuerpo a la televisión también. «¿Son estos los asociados que se suponía que debía conocer? No me informaron adecuadamente de este acuerdo. Me perdonarás la críptica. Somos, en la actualidad, una organización secreta después de todo», dijo. «¿Cómo es tu verdadera identidad, no?» Félix se puso de acuerdo en silencio. «Pero primero, debo agradecerte por la inestimable información que has proporcionado sobre el estado de mi némesis. Parece que aunque Olmig ya se ha encontrado sucesor, el chico está lejos de ser capaz de impedir mi camino. Y eso es mucho menos de lo que puedo decir para mi propio protegido aquí. Ustedes eran los que estaban detrás del ataque de la USG, ¿no es así?» Félix le preguntó a Shigaraki, el nombre de su organización que finalmente le sonaba una campana en la cabeza. «¿Y si fuéramos?». El hombre respondió con cautela. «Quiero destruir todo lo que me cabrea, empezando por esta asquerosa sociedad de héroes y su deforme símbolo de la paz. ¿Usted y yo comparte nuestro deseo?». Félix soltó una pequeña sonrisa. Como la convicción de Shigarakis puede parecer, sus propias razones para asociarse con All for One no eran muy diferentes a las suyas. «Mi mundo me exilió por exigir justicia justa. Me desterraron, cuando todo lo que quería era salvar a mi hermana». La expresión de chico se oscureció. «¿Héroes? ¿Fuerzas de bien?». «Aprendí, desde el momento en que pisé esta tierra, que nada de eso importa frente al verdadero poder». Shigaraki lo estaba mirando atentamente ahora. «Mi lucha puede ser mundos aparte de los tuyos. Pero cuando se reduce a ella, seguimos luchando la misma batalla». Félix miró a la Liga de los Villanos. «¿Y si unirse a ti significa abrir un camino para que vuelva a casa? Para destruir a todos los que me han hecho daño, entonces espero con ansias nuestra fructífera asociación». El silencio sonó en el almacén vacío. HMPH. Shigaraki levantó lentamente un dedo a la psíquica. «Me gustas. Bienvenido a bordo». Una viga Sionit concentrada estalló de sus dedos, y el cuerpo sin vida del hombre se derrumbó en el suelo. Félix se acercó a la chica tirada en el suelo y cayó de rodillas. Sus ojos vidriosos miraron a la nada mientras la sujetaba cerca de su cuerpo. El chico sollozó en silencio, manchando su cara de asno con sus lágrimas. El movimiento voló a su alrededor mientras los uniformados se acercaban al niño afligido cauteloso. «El sargento Félix Pagonis del Consejo de Guardianes, usted es arrestado por mal uso grave de meta habilidades y asesinato de tercer grado», dijo su superior en silencio, sujetando los anulados de poder en sus muñecas. «Lo siento, pero la ley es inquebrantable. Tengo que aceptarte». El chico miró al hombre tirado inmóvil en el suelo con un agujero en la cabeza. El dolor y el arrepentimiento se agarraron a su corazón. ¿Y si mató a su hermana? No cambió el hecho de que había llegado demasiado tarde para salvarla. Más hombres lo rodearon. Lo empujaron suavemente hacia adelante, aún temiendo que arremetiera de nuevo y los mataría también. Félix no los culpó. No lo sabían mejor. No sabían que ya no tenía nada más por lo que luchar. No sabían que ya había aceptado las consecuencias de sus acciones. Se lo llevaron. Semanas pasaron sin más noticias de su veredicto, ya que el chico pasó sus días en confinamiento solitario. Le dio mucho tiempo para reflexionar sobre su vida, para recordar los buenos tiempos que compartía con sus seres queridos. Saboreaba cada uno de esos recuerdos al máximo.
Después de todo, no había muchos para empezar. Aún así, Félix puso su mente en ello, iluminando su celda oscura con elaboradas construcciones Sonic de esas escenas. La sociedad puede haber rechazado a aquellos con dones tan malditos como él, pero ser un metahumano tuvo sus momentos. Las puertas de las celdas se abrieron sin previo aviso, permitiendo que la penetrante luz solar se inundara. Félix parpadeó e instintivamente escudó sus ojos con su mano. Sintió que unos par de manos lo tiraban de pie. Llévate, Pagonis, dijo una voz áspera desconocida. Tu hora ha llegado. El preso se tambaleaba a lo largo de los pasillos, prácticamente arrastrado por los 3 guardias que lo habían sacado de su acogedora morada. ¿Me llevas a la horca? Le preguntó mansamente, esperando al menos hablar con alguien antes de conocer a su creador al final de una hoja de guillotina. Uno de los alcames respondió gruñón. La Constitución tiene algo más planeado para ti. El corazón de Félix saltó. Su superior logró hacerle una apelación para su caso. Muévete. Su veredicto se pronunciará. Los guardias lo metieron en una habitación vacía antes de irse con fuerza. La esperanza floreció en el corazón de Félix una vez más. Si todo saliera bien, al menos podría presentarle respetos a la tumba de su hermana. Si en su lugar le dieron una sentencia de cadena perpetua, podría disculparse con sus amigos por todos los problemas que les había causado. Por primera vez en meses, la vida surgió en sus ojos una vez más. Por primera vez desde la muerte de su hermana, tuvo una razón para vivir de nuevo. Preso Félix Pagonis, una voz desencarnada anunciada como semáforo en rojo inundó el entorno de Félix. No había nada más en la habitación, excepto por un extraño dispositivo de aspecto circular que parecía una especie de ventana. El chico se resistió a la urgencia de tocarlo. Debido a sus vil crímenes contra la santidad de la vida, usted fue inicialmente sentenciado a muerte por guillotina, continuó la voz. Sin embargo, esa sentencia ha sido anulada por la Constitución. Sir. Omaam. Félix llamó desesperadamente. Entiendo lo que mis acciones han causado, y acepto todas las consecuencias para mis crímenes. Pero te lo suplico. Por favor, perdones algo de compasión por un chico que solo desea expiar a los que hizo daño. Si voy a pasar el resto de mis días entre rejas, por favor al menos concédeme unas horas para arreglar mis asuntos finales. El silencio permeó la habitación, pero un zumbido lo rompió rápidamente. Félix azotó su cabeza hacia el dispositivo circular en la habitación. Parecía estar funcionando ahora, y una oscuridad bostezada lo miró de nuevo desde su centro. La Constitución ha tomado una decisión, el orador desconocido se disparó. Los niveles de poder del preso Félix Pagonis han sido determinados a ser demasiado altos para permanecer en nuestro mundo. Como tal, dicho preso será desterrado en el reino entre reinos para asegurar una purga completa de su existencia. Los ojos de Félix se ensancharon, dando vuelta al dispositivo. Se parecía más a una bestia hambrienta para él ahora, ansiosa por tragarlo entero y de hacer todo su cuerpo en el futuro. La angustia lo inundó mientras se regañaba. Era un tonto al creer que la ley le ahorraría misericordia. Era un tonto incluso albergando la esperanza de que había algún sentido de justicia en la ley. El chico apretó sus puños mientras Rosa le cubría los ojos llenos de odio. ¿Por qué debería estar sujeto a la ley si no hubiera logrado salvar a su hermana? ¿Por qué debería obedecer más a las autoridades si estaba tan dispuesto a ignorar sus méritos como hace una aplicación de la ley? Llevando a Félix Pagonis frase. La voz automatizada rayó sus oídos. Tiempo de muerte. 1300 horas. Los anulados alrededor de sus muñecas se destrozaron violentamente, sobrecargados por las puras turbulencias de su metapoder. Como el infierno, estoy muriendo aquí. Félix rugió mientras sentía el repentino tirón inmenso de la máquina. Rosa cubrió su cuerpo mientras se volvía hacia adelante, tratando desesperadamente de escapar de la gravedad equivalente de una pequeña estrella, se centró enteramente en su cuerpo. No, no. Maldito seas. La energía Sonic se encendió incontrolablemente mientras su cuerpo era lentamente arrastrado hacia atrás. En su lugar, volvió su atención al dispositivo, intentando aplastarlo con su psicoquinesis. Dios malditos a todos. No voy a ir en silencio. A nosotros contigo. Las chispas volaron alrededor de la habitación mientras una cacofonía de colores corría a través de la MAU de la máquina. Félix rugió de esfuerzo, apretando más que nunca. La amarilla brillante parpadeó momentáneamente en el agujero bostezado mientras las grietas se extendían a través del dispositivo defectuoso. Pero el agujero ya había tocado los pies de niño. Un dolorido grito estalló de Félix mientras el tirón gravitacional era magnificado cientos de veces al instante, chupándolo en su hambriento MAU.
El mundo se deformó a su alrededor, y fue arrojado a la oscuridad. Félix aterrizó de nuevo en la ciudad de Musutafu después de un breve desvío en el cielo. El recuerdo de su pasado todavía estaba dolorosamente vívido en su mente, lo que casi le había hecho entrar en el espacio aéreo de la ciudad de Shibuya en su lugar. Odiaba ese recuerdo, pero la charla con Shigaraki lo había traído de vuelta por alguna razón. Sus ojos se endurecían al cruzar las calles de este mundo extranjero. Los dioses habían decidido darle una segunda oportunidad en la vida, y no desperdiciará esta oportunidad para hacer las cosas bien. Nada se interpondrá en mi camino. Mucha gente habló conmigo de camino aquí. Sí, yo también. Realmente es increíble, ¿eh? Izuku se unió a la charla mientras sus compañeros chirriaban emocionadas sobre cómo se habían convertido en celebridades de la noche a la mañana. Después de todo, todos fueron puestos en el punto de mira después del festival deportivo, especialmente porque también se transmitió por televisión en vivo. Oye Félix, bienvenido de vuelta. Izuku sonrió a su amigo, que había logrado entrar en el aula justo cuando sonaba la primera campana. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Todos también te reconocieron? Oh, sí, seguro que lo hicieron, Félix murmuró, claramente desinteresado por el tema. Llegas tarde, Pagonis. Tenya marchó hasta el asiento del chico con una mirada severa en su cara. Los estudiantes de UA siempre deben llegar 10 minutos antes. Félix se encogió de hombros indiferentemente, poniendo su cabeza en su escritorio. Izuku dudó en llamar a su amigo. Realmente quería mostrarle algo de apoyo, pero no estaba seguro de si este era el momento adecuado para poner una venda en una herida muy abierta de Tenya. Si es por mi hermano, no hay motivo de preocupación. Tenya le sonrió calurosamente, como si hubiera leído su mente. Todo está bien. Me disculpo por preocuparte innecesariamente. Supongo que sigue en negación, ¿eh? Izuku se agachaba los labios, refrenándose de sondear más. Era obvio que Tenya todavía estaba sufriendo mucho. Después de todo, ¿quién estaría bien después de escuchar que su hermano iba a estar paralizado de por vida? Había oído hablar de las noticias sobre el incidente que involucró a Ingenium en la ciudad de Osu, Tokio. El culpable fugado ya había matado a 17 héroes en el pasado y mutilado 23 más después de la recuperación. El escurridizo asesino héroe, cuyo nombre villano era Mancha, era ese mismo criminal que había destrozado la columna vertebral de Ingenio permanentemente. Izuku miró a la clase retorpeándose a sí mismo con el orden de mantener el orden en la clase. Realmente espero que estés bien, Irida. Mañana, clase. El señor Aizawa entró en el aula, y todos se callaron inmediatamente. Por lo general, eso sería por lo estricto que es. Pero esta vez fue por su apariencia física. Ribbit. Señora Aizawa, sus vendas se han ido. Su fue el primero en hablar. Me alegro de que hayas recuperado completamente. La anciana se fue por la borda con su tratamiento. Aizawa sonaba como si estuviera reprimiendo un fuerte suspiro. Más importante aún, tenemos una clase especial de informática de héroes hoy. La aprehensión barrió la clase. Nombres de código. Vendrás con nombres de héroes. La clase vitoreaba de emoción, y el maestro los calmaba con un deslumbrante amenazante. Esto está relacionado con las selecciones de dibujos profesionales que mencioné el otro día. Los borradores comienzan en serio en el segundo y tercer año, después de que los estudiantes han adquirido experiencia y pueden convertirse en activos inmediatos para los profesionales. Aizawa deslumbró un gráfico de barras en la junta de clase. En otras palabras, para que extiendan ofertas a los primeros años como tú demuestra que están interesados en tu potencial futuro. Sin embargo, estas ofertas a menudo se cancelan si ese interés se reduce en la graduación. Hola. Izuku se rascó la cabeza en el gráfico. Félix, ¿cómo no conseguiste nada? Viniste segundo en la fiesta deportiva. Es un estudiante de intercambio, para que no califique para pasantías en Japón, Aizawa respondió a la pregunta para él. Tal vez Carpe Omnia tiene diferentes planes para ti, Pagonis. Después de todo, no se han puesto en contacto conmigo con respecto a este tema. Izuku se arruinó las cejas. Había una cierta agudeza inusual en el tono de Mr. Aiza, casi como si estuviera interrogando a un criminal. Félix murmuró, murmurando ligeramente. Oh, sí. Me voy a casa durante esa semana, supongo. En cuanto al resto de ustedes, todos estarán participando en pasantías con profesionales, independientemente de si alguien pidió o no por ustedes, continuó Aizawa.
En USG, ya tienes que experimentar combate con villanos reales, pero todavía será un entrenamiento significativo para que veas profesionales en el trabajo de primera mano. Esos nombres de héroes siguen siendo temporales. El profesor se esfumó, pero volvió a recoger su saco de dormir del suelo por alguna razón. Pero si no hablas en serio, tendrás que pagar más tarde. La clase se levantó ante la voz sensual familiar. Debido a que muchos nombres de héroes utilizados por los estudiantes se reconocen por la sociedad, terminan convirtiéndose en nombres de héroes profesionales. Medianoche se metió en el aula, y las cejas de Izuku se fusionaron con su línea de cabello. Señorita Medianoche. Mineta lloró de detrás de él como si los dioses hubieran respondido a todas sus oraciones a la vez. Así que así es. La noche se asegurará de que sus nombres estén bien, concluyó Aizawa, retrocediendo en su saco de dormir una vez más. No soy bueno en cosas así. Izuku asintió ligeramente de acuerdo. Siendo un héroe tipo de Angler, Mr. Aizawa había elegido no tratar con la prensa con demasiada frecuencia. Por lo tanto, Eraseread era un nombre en clave suficiente para describir sus poderes de borrado de la rareza. Por otro lado, Midnight es famosamente conocida por el público como el héroe de RR debido a su provocativo atuendo y peculiaridad de somnambulist. También está bien con manejar entrevistas, y por lo tanto el enigmático pero pegadizo nombre en clave, Midnight, podría hacer que el público la reconociera más fácilmente. Cuando te das un nombre, obtienes una imagen más concreta de cómo quieres ser en el futuro. Medianoche esperó pacientemente mientras la clase distribuía las pancartas. Como dicen, los nombres y la naturaleza a menudo concuerdan. Así que ven aquí y dime lo que ves en tu futuro. La clase se tomó un momento para garabatear sus nombres en clave, antes de que el primer estudiante subiera. Héroe brillante. No puedo dejar de encerrarte. Yuga Oyama proclamó orgullosa. Lo que significa, no puedes detener mis destellos. Un nombre que encajaba con su peculiaridad láser del ombligo, pero, esa frase entera. El nombre de Aoyama fue rápidamente cambiado a Kanta Stop Twinkling por medianoche, y Mina Asido subió a continuación. Más nombres iban y venían. Algunos compañeros de clase consiguieron los suyos en el primer intento, y otros fueron enviados de vuelta a sus escritorios para llegar a uno mejor. Todoroki y Ten ya habían elegido usar su nombre de pila, lo que hizo que Izuku se preguntara si simplemente debería hacer lo mismo, especialmente porque no podía usar nada demasiado similar a All Might para evitar sospechas. Pagonis, ¿sigues con nosotros? Midnight exclamó. Entra, te toca. El estudiante de intercambio se acercó al frente y presentó su pancarta a la clase sin una sola palabra. ¿Cómo pronuncias eso? Pefi, Lax. Filax. Kaminari se desdibujó. Espera, ¿no es eso solo una ortografía alternativa de tu nombre de pila? Oh. Lo entiendo. Momo levantó la mano como una emocionada chica de secundaria. Filax significa guardián en griego, ¿no? ¿Tienes la intención de que tu nombre signifique protector? Una ola de murmullos se extendió por la clase. Algunos estaban asombrados en el amplio conocimiento mundial de Momoes, mientras que los otros parecían haber sido golpeados por un ataque de inspiración. Sí. Es una gran parte de un antiguo encant, lo siento, quiero decir la lengua antigua. Félix asintió. El mundo está lleno de tanta injusticia y agravios. Deseo ser un guardián del mundo. Cuidado con todo lo que está bien o mal, independientemente de su héroe o villano. Eso se puso pesado rápidamente. ¡Qué meta admirable! Medianoche chirrió con energía. Pero ese nombre puede ser un poco difícil de pronunciar. ¿Puedo sugerirle que use algo más reconocible? Félix se encogió de hombros y cambió el cartel en el acto. Sentinel. Eso es mucho mejor, querida. Medianoche sonrió calurosamente, antes de hacer gestos para que volviera a su asiento. ¿Realmente tienes un chip pesado en los hombros, eh? Izuku vio a su amigo regresar a su asiento. Podría haber sido él, pero Félix parecía más humor desde el festival deportivo. Se preguntaba si tenía algo que ver con cómo perdió su último partido. Volvió su atención hacia el simple nombre de héroe en su pancarta mientras se agitaba una cálida sensación en el pecho. Había sido bendecido de haber conocido a tantos buenos amigos en Estados Unidos alto, a pesar de que se sentía como una muñeca tan inútil para ellos. Había tanto que quería hacer por ellos, que les pagara por su inmerecida bondad. Midoriya, ¿estás listo? Izuku se acercó al frente del aula, agarrando su pancarta firmemente. En el pasado, este nombre era un insulto. Una burla de cómo se parecía a un títere indefenso. Pero un amigo cercano cambió el significado de ello, y lo hizo realmente feliz. Fue ella quien le dijo que no tiene que significar inútil.
Fue ella quien le dijo que también puede significar que puede hacerlo. He decidido. Este es mi nombre de héroe. Sus ojos se volcaron a Ochako por un momento, antes de mostrar la pancarta a la clase. Había un solo nombre en el pedazo de la pizarra blanca. Deku. El resto del día pasó como una brisa perdida en una mañana fría. Tenya abrió su casillero para empacar el día con una expresión aturdida en su rostro. Hubo un cierto entumecimiento que vino con dolor, una anestesia de algún tipo. Excepto que esta droga centró su mente en lugar de nublarlo y adormecerlo. Tenya cerró la pequeña puerta tranquila, a pesar de que no había muchos estudiantes alrededor. Después de todo el mundo todavía estaba ocupado contemplando sus ofertas de pasantías. Sin embargo, ya había dejado su desliz en la oficina del profesorado. Mr. Aizawa se sorprendió comprensiblemente de su decisión, pero optó por no perder más tiempo. El chico tenía un lugar que tenía que ir ahora. Ciudad de Osu. Di ella. Se dio la vuelta con sorpresa, antes de darse cuenta de él. Claro que también se iría temprano, dado que no tenía ninguna oferta de pasantías. Tenya dijo, mantener un frente cálido. ¿Iba a casa temprano también? Félix ignoró su pregunta, de pie incómodamente cerca de él con una extraña expresión oscura en su cara. Un escalofrío corrió por la columna vertebral de Tenya. Elegiste tu pasantía en Osu City. ¿Vas a vengar a tu hermano, no? La expresión de Tenya se oscureció también. ¿Eso para ti, Pagonis? Nada. Así que no te detendré, ni se lo diré a nadie más. La voz de Félix cayó a un susurro apenas audible. Buscar venganza por un ser querido es algo que entiendo muy bien, así que estoy aquí para darte un consejo. La mandíbula de Tenya se apretó en silencio. Tu cantera opera en callejones oscuros, sin importar la hora del día, dijo Félix. Cuidado con el cuchillo del osero. Una sola gota de sangre es suficiente para deletrear tu perdición. ¿Por qué me estás diciendo esto? No dejes que tus emociones nublen en tu mejor juicio, amigo mío. Sería una tragedia perderte también. Félix se dio la vuelta, preparándose para despedir. El asesino de héroes aún no está hecho en la ciudad de Osu, pero date prisa si aún quieres perseguirlo. No es de los que se lo lleven con su trabajo. El estudiante extranjero se fue tan abruptamente como llegó, dejando a Tenya para contemplar su siguiente movimiento. La mayoría de los días, Félix tomó el tren a casa de la escuela. Era una gran manera de familiarizarse con este mundo para que pudiera mezclarse más fácilmente. Pero esta vez, necesitaba el aire fresco para despejar su cabeza. Pensó que era apropiado, dado que era el último día de escuela antes de lo que esencialmente era unas vacaciones de una semana para él. Sus pies lo llevaban a lo largo del pavimento lateral en automático, pasando por las coloridas tiendas y cafés. No había mucha gente caminando con él, pero sus apariciones seguían siendo tan diversas como las de la multitud promedio de la hora pico. La gente de este mundo se parecía mucho a la suya, en términos de habilidades sobrenaturales. La única diferencia era que el 80% de la población tenía una meta habilidad en este mundo, mientras que era solo el 20% para su mundo natal. Este mundo también corrió en algo llamado energía eléctrica, en contraposición a la magia de la caña para el mundo de Félix. Aunque no era como podía empuñar nada de esa magia directamente. Era parte del desafortunado 20% que solo estaba imbuido de habilidades sobrenaturales rígidas en su lugar. Su aburrida puerta de apartamento lo saludó fuerte, sacudiéndolo fuera de su paseo sin sentido. Félix tiró de la puerta. Estaba desbloqueado, lo que significaba que su compañero de cuarto estaba en casa por una vez. Sí, Félix. No esperaba que volvieras tan temprano. Puedo decir lo mismo de ti, Jin. Félix sonrió al hombre rubio de ceniza. Pensé que aún estabas buscando trabajo. ¿Qué da? Va, ya sabes cómo se asemeja ahí fuera. Jin le dio la vuelta a los ojos. Nadie va a aceptar a alguien con antecedentes criminales como yo. Me rendí hace mucho tiempo. Una vista familiar llamó la atención de Félix. Maldita sea, Jin. ¿Fuiste a robar otra vez? Dijo, tirando su bolso de la escuela al suelo. No te saldrás con la tuya para siempre. Uno de estos días, los policías te van a alcanzar y te van a tirar en la cárcel. Bueno, siento por intentar defenderme. ¿Y qué, vas a llamarme criminal ahora como a los otros? Jin se rompió sarcásticamente. Oh, cuidado. Es Jin Bubaigawara, el villano de clonación. Ahórreme tu conferencia. No todo el mundo tiene la suerte de conseguir una pizarra limpia como tú. Félix se quedó callado en respuesta, recogiendo su bolsa escolar para desempacar sus cosas. Jin eligió enfurirse solo al lado de la variedad de sus bienes robados.
El aire se cobró con tensión durante unos minutos. Oye, lo siento por exagerar. Había un grifo suave en el hombro de Félix. Solo, pensé que estarías feliz de verme, hombre. Estoy feliz de verte. Félix miró a su compañero de cuarto, que se había sentado a su lado. Siento ser insensible, no quería verte arrastrarte. No te estás deshaciendo de mí tan fácilmente, hermano pequeño. Jin se voló el cabello con cariño. Además, estoy seguro de que podrías hacer algo aunque eso suceda. Eres un héroe en la fabricación después de todo, ¿verdad? Tus palabras seguramente sostendrán un poco de peso. Sabes muy bien que mi identidad en esa escuela es falsa. Félix se rió seco. Es solo cuestión de tiempo antes de que sepan quién soy. Jin relajó su cuerpo, inclinándose hacia atrás con las manos apoyándose por detrás. Eres un buen amigo, así es quien eres. Sueña con fuerza. Y pensar que no estaríamos aquí si no fuera por Hiran. Supongo que el destino realmente tiene un don para atraer a aquellos que comparten el mismo destino juntos, ¿eh? Sí. Félix lanzó su mirada hacia abajo, recordando las circunstancias de su encuentro. El chico se desplomó, derrumbándose en el suelo. Sus piernas finalmente habían rendido, pero no por agotamiento. Félix golpeó el suelo, sollozando fuerte ante la traición y la desesperanza de su situación. Gritó a los cielos, no solo por abandonarlo a su suerte, sino también por mantenerlo vivo para presenciar su propio estado patético. Y así se sentó solo al borde del acantilado, mirando a la gente saliendo del tren descarrilado. Luces discordantes parpadeaban a distancia, recordándole cruelmente a su propio mundo que nunca lo llevaría de vuelta. «Hey allí. ¿Necesitas un amigo que te acompañe?» Una sombra se cernía sobre Félix mientras un hombre se sentaba a su lado. Estaba vestido con una camiseta blanca de tanque, y una larga cicatriz corrió por el centro de su frente. ¿Quién demonios eres? Félix se desdibujó groseramente. Fue agradable ver que al menos había caído en un mundo civilizado, pero no estaba de humor para ser amistoso en este momento. Solo un hombre solitario que tocó fondo, dijo el hombre. Y supongo que compartiste el mismo destino, amigo. ¿Cómo lo sabrías? ¿Por qué otra cosa vendrías aquí también? Sueña con fuerza. Es una gran vista para pasar tus últimos momentos, eso seguro. Félix soltó una pequeña risa, alejándose de él. Jin. Me llamo Jin Bubaigawara. El hombre rompió el silencio. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué importa si vas a acabar con tu vida? Será agradable saber el nombre de tu compañero en el camino al cielo. La pequeña sonrisa se quedó en la cara de Félix. No tenía intención de saltar del acantilado para acabar con su vida, eso no funcionaría de todos modos, pero fue refrescante hablar con alguien tan abierto y honesto, al menos. Félix Pagonis, dijo el chico. No de por aquí. ¿Realmente importa si estamos unidos para el mismo lugar? Puede que estemos jugando en diferentes mesas, pero la vida nos ha repartido las mismas cartas. Estaba exiliado. Félix se sorprendió con su honestidad. Por tratar de salvar a mi familia. No importaba lo bien que hubiera hecho por la sociedad. No les importaba que el hombre al que maté hubiera matado a cientos de personas. Todo lo que vieron fue a un criminal que violó la ley. Un criminal que no tiene cabida con ellos. Somos hermanos solitarios del destino, tú y yo, dijo Jin. La gente es tan rápida en condenar a otro por un solo error que los cortaría sin vacilar. Las raíces de nuestra sociedad de héroes están demasiado arraigadas en la justicia propia. ¿Y nosotros, los noboides? Ni siquiera nos dieron el lujo de la comodidad cuando más lo necesitamos. El hombre se levantó con una mirada refrescante en su rostro. Se estiró, soltando un fuerte suspiro de alivio. Has ganado. No gritó a nadie en particular. Pero tengo la última risa. Finalmente hice una amiga. No moriré un hombre solitario. ¿Qué derecho tienes que mirarme y llamarme desafortunado? Félix cerró los ojos. Jin tenía razón. La sociedad había ganado, y no era más que un costo insignificante de su victoria. ¿Pero quiénes eran para condenarlo? ¿Quiénes eran ellos para decidir si debía vivir o morir? Adiós, Félix. Jin saludó al niño con una amplia sonrisa en la cara. Me alegro de haberte conocido. Te veré al otro lado. Saltó del acantilado. Pink inundó el cuerpo de Félix inmediatamente mientras extendía una mano hacia afuera, su cara una imagen de determinación voluntaria. Levantó la mano, tirando lentamente de un Jin luchador de vuelta a la vista. ¿Qué está pasando? Exclamó el hombre confundido. He tomado una decisión. No admitiré la derrota a la sociedad tan fácilmente, dijo Félix mientras puso a Jin de nuevo en el suelo. ¿Y si la sociedad nos rechaza? Solo formaremos nuestro
podemos ser débiles y solos. Pero juntos, forjaremos un camino hacia adelante para mostrarles quiénes somos. El chico extendió su mano a Jin. Me vendría bien un amigo, Jimbu Baigawara. Félix le sonrió calurosamente. ¿Te unirás a mí? Un lento aplauso lo interrumpió. Los dos se dieron la vuelta mientras un hombre de mediana edad salía de los arbustos. Bien dijo, muchacho. Me llamo Hiran, y creo que tengo una propuesta que te interesará. Entonces, ¿puedo preguntar? Jin sondeó. ¿Por qué aceptaste la oferta de Hiran para trabajar con Todo por Uno? ¿No es un villano solitario? Ahora que eres un espía en Wahai, nunca pertenecerás realmente a una familia. Mi familia está muerta, Félix respondió sin descanso. Eres lo más parecido que tengo a una familia ahora. Eso es todo lo que necesito. Tu país nunca sabrá lo que les golpeó. Jin sonrió, dándole palmaditas en la espalda. Vi tu actuación durante el festival deportivo. Grecia cometió un gran error cometiendo a un enemigo contigo. Espero que Todo por Uno te ayude a vengarte de ellos. Una mirada oscura cruzó la cara de Félix. Aunque Hiran ya le había dado un curso de choque sobre cómo funcionaba este mundo, todavía había mucho que aprender si quería navegar sus sombras sin asistencia. Este mundo era complejo, pero su idolatría de héroes era tan clara como el día, como su hipocresía. Debajo de la sociedad de héroes doradas no hay nada más que otro medio para pisotear a los débiles y diferentes. Parece que el mundo en el que fue empujado no era muy diferente al suyo. Al igual que su propia sociedad, todo era una mera farsa dorada. Un paso a la vez, Félix murmuró para sí mismo. La gente teme a los dioses porque temen lo que no pueden esperar controlar. Así que voy a probarlos bien. La cortina de cobalto descendió rápidamente sobre la línea de la ciudad, persiguiendo los tonos huidos de rojo mientras el crepúsculo rápidamente arrasaba la ciudad de Osu. Debajo de ella abarcó una larga línea de vías que se extienden a la distancia, vibrando ligeramente a medida que un tren se acercaba a la vibrante discordia de las luces de neón. Izuku se apoyó contra el cristal tarareable, viendo cómo el paisaje zumbaba a su lado. El viaje en tren a Shibuya era largo, pero su mentor de pasantías aparentemente había significado para que eso sucediera. Según él, sería más divertido patrullar como un héroe si hay más escaramuzas en el camino. El estudiante revisó su teléfono de nuevo. Pasaré cerca de Osu. ¿Cómo te va todo, Ida? Su mensaje de texto decía, aunque Tenya aún no le había contestado. Izuku se burló de los labios de preocupación. No era característico de Tenya ignorar los mensajes, considerando que suele responder a los 3 minutos de leerlos. Un choque apagado resonó en la distancia. Sonaba como una especie de trueno, excepto. Oye, mira eso. Un edificio acaba de explotar. La conmoción estalló en el vagón del tren mientras los pasajeros gesticaban salvajemente en el edificio humeante a lo lejos. Pasajeros, por favor, quédate en tus asientos, la voz robótica anunció con su voz relajante habitual. No hizo nada para calmar a los ocupantes del tren. Las puertas del tren estallaron menos de un segundo después, arrugadas por dos figuras en dificultades. Los gritos en pánico se produjeron en el carruaje mientras tomaban la grotesca vista ante ellos. Un héroe vestido con un traje de piel estaba lidiando frenéticamente con algún tipo de criatura, cuyo cerebro estaba expuesto. No había duda de lo que era. Nomu. Izuku gritó, dirigiéndose a su mentor instintivamente. Pero el anciano encapuchado ya había desaparecido de su asiento. Amarilla deslumbró a su alrededor, seguido de varios sonidos de botas que se separaban de la carne. El Nomu chilló y soltó a su presa mientras el diminuto héroe de la vieja época lo golpeaba al suelo en cuestión de segundos. Gran Torino. Izuku gritó. Chico, siéntate. Gran Torino gritó, saltando fuera del camino mientras la criatura se ponía de nuevo en pie. El aire estalló de los agujeros en sus pies una vez más mientras se daba la vuelta al vagón a una velocidad cegadora, antes de empujar al Nomu fuera del tren. Todos, por favor, vuelvan a sus asientos por ahora. El capitán del tren anunció. El villano ya no está aquí. Por favor, espere tranquilamente a los héroes. Izuku hizo el agujero en el tren en su lugar. Si este Nomu tuviera el mismo nivel de poder que el de la USG, no sería solo Gran Torino. Toda la ciudad de Osu estará en problemas. Y también Ida, que estaba haciendo prácticas allí. Disculpe, me voy. La energía verde crujía alrededor de Izuku mientras cargaba One for All en todo su cuerpo. Le había llevado bastante tiempo, pero la pasantía con Gran Torino le había enseñado a usar su peculiaridad en un 5% para evitar daños en su cuerpo. El joven héroe saltó del tren, rodando por el suelo para amortiguar el impacto mientras continuaba corriendo hacia Osu City.
No había tiempo para desvíos ahora, no cuando la ciudad estaba literalmente ardiendo justo delante de él. Era hora de que los frutos de su entrenamiento pagaran. Uno para todos. Full Cowling. Izuku aterrizó en el pavimento sin problemas, dirigiéndose al centro de la conmoción. Gran Torino, y Ida, todos, por favor, estén bien. Un trío vio a Osu City arder desde lo alto de un edificio. Los gritos de los civiles que huían apenas eran audibles desde su punto de vista, pero el hombre cubierto de manos parecía estar deleitando en sus sonidos de angustia. ¿Era realmente necesario dejar que esos monstruos se suelren? Félix le preguntó a Shigaraki, que todavía se rascaba obsesivamente el cuello. ¿Qué te hizo Osu City? La ciudad se ve mucho mejor así, ¿no crees? Shigaraki respondió, apenas molestándose en ocultar su triste placer en la destrucción de la ciudad. Además, te perdiste ese molesto asesino de héroes. Deberías haber estado allí, él actuando tan noble que podría llorar. No puedes burlarte de él demasiado, Shigaraki. Kurohiri se unió. La verdad es que, en todas las ciudades donde ha aparecido Stein, la tasa de criminalidad ha caído. A pesar de que algunos críticos atribuyeron esto a un aumento de la conciencia de los héroes y aún así lo derribaron, los resultados de sus acciones hablan por sí solos. Vaya, genial. Nuestro asesino de héroes también es un criador de héroes. Shigaraki se rompió, su voz goteando con sarcasmo. Esta sociedad está repleta de héroes falsos. La palabra en sí ha perdido su verdadero significado, y los criminales que agitan su poder alrededor de los ocioso deberían ser purgados. El hombre señaló burlonamente, imitando a The Hero Killer. Lo que sea. Habla todo alto y poderoso así, pero básicamente tratando de iniciar un movimiento de base. Bau. Déjame adivinar. ¿La conducción de reclutamiento salió mal? Félix se burló. Nuestros objetivos se oponen fundamentalmente. Nunca saldrá bien. Shigaraki sonaba casi como si estuviera suspirando. Arremetió una y otra vez sobre la convicción y el deseo. Como si no quisiera destruir todo lo que odia también. El viento ahumado oxidó capa púrpura ligera de Félix mientras otra explosión enviaba temblores a través del edificio. ¿Crees que puedes salirte con la tuya atropellando, Stein? Shigaraki sostenía su mano vendada tiernamente. Voy a matarte, solo porque puedo. ¿Honra y orgullo? Destrozaré esa pancarta inútil que me saludas en la cara. Si me lo permite, director, dijo Félix con simulado respeto. Por favor, diga por qué me has convocado aquí. Puedo estar de vacaciones en la escuela, pero tengo mis propios asuntos que atender. ¿No sería irónico si el asesino héroe fuera asesinado por un héroe incipiente? Shigaraki se volvió hacia el chico. Quiero que lo mates por mí, Pagonis. Félix enrolló los ojos, antes de estrecharlos ante el villano anarquista. No me des esa mirada. No creas que no sé si atacó la mancha y salvó ingenio, a pesar de que las instrucciones del doctor eran que solo observaras su peculiaridad. Desafiaste las órdenes del doctor por tu propia voluntad, dijo Shigaraki. Así que claramente deteste al asesino del héroe también, ¿no? Bueno, aquí está tu oportunidad de terminar el trabajo. ¿Podrías recordarte que estoy trabajando contigo, no para ti? El chico retorcido. Sigo siendo un héroe a los ojos de Ualto. No estoy soplando prematuramente mi tapadera para tu diversión. Eso es para lo que son Minomus. Shigaraki tiró la cabeza hacia atrás, soltando una carcajada maníaca. ¡Qué divertido juego! Una vez que termine esta noche, el mundo se habrá olvidado de ti, Hero Killer. Serán Minomus en la primera plana, y ni siquiera estarás vivo para presenciar tu fallecimiento. El psíquico liberó un gruñido, antes de saltar del edificio y volar hacia la selva de hormigón. No es que estuviera de acuerdo con el villano inmaduro, pero había una gran parte de él que quería golpear al asesino del héroe también. Solo esperaba que Tenya no hubiera encontrado mancha antes que lo hizo. Izuku había estado corriendo por las calles durante no más de 5 minutos cuando escuchó una voz decir un nombre familiar. El chico dio una vuelta brusca a la esquina, justo a tiempo para presenciar un autobús abandonado que se dirigía hacia él. Solo tuvo tiempo de escudarse, pero afortunadamente, el vehículo explotó en una enorme bola de fuego antes de que pudiera golpearlo. Amplió sus ojos horrorizados ante la vista ante él. Aparte de los furiosos incendios a lo largo de las calles, diferentes variaciones de Nomus también estaban atacando indiscriminadamente a los civiles, apenas retenidos por unos pocos héroes profesionales. Detenya. La misma voz se repitió, con mucha más urgencia esta vez. Oh hombre, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué elegiste un momento como este para huir solo? Hoy. Apaga el fuego. R. Wright.
El hombre señaló al truco hidrante del fuego, dirigiéndolo hidrocinéticamente hacia las llamas lamiéndose peligrosamente cerca del pavimento. La voz de antes. Manual, el héroe normal. Ahí es donde Ida fue por su pasantía. Ida es demasiado diligente para huir en un momento como este, a menos que realmente encontró él. Oye, chico, estás en el camino. Otro profesional se interponía entre Izuku y un gnomo desarraigado. Uel sostenga a los villanos aquí. Evacúen con todos los demás. Lo siento. Izuku llamó, antes de huir en busca de Tenya. Su mente trabajaba furiosamente mientras buscaba en los callejones. Tanto The Hero Killer como Nomus habían aparecido en esta ciudad al mismo tiempo que la desaparición de Tenyas. Esto no solo insinuó que la Mancha y la Liga de Villanos están de alguna manera conectadas, sino que también significó que Tenya ya podría haber encontrado a The Hero Killer por sí mismo. Una inusual conmoción sonora llamó la atención del chico. Se convirtió en otro callejón desierto. Las voces se hacían cada vez más fuertes, y esta vez no había quien lo contaminaba. Di lo que quieras. Solo eres un criminal que lastimó a mi hermano. Izuku saltó de las paredes, generando cada vez más ímpetu. Se precipitó hacia el villano de lazo rojo antes de poder reaccionar. Uno para todos. Full Cowling. Aplastar. Shockwave se desvaneció de su puño, enviando el cuerpo de villano alejado del poder puro de su puñetazo. Izuku aterrizó entre Stein y Tenya, un rayo verde bailando alrededor de su cuerpo mientras se metía en una postura de combate. ¿Mi Midoriya? La voz estrangulada de Tenya se le escapó. Vine a salvarte, Irida. Midoriya, ¿por qué? ¿Pagonis te envió, para venir en mi ayuda? Esto no tiene nada que ver con Félix. Se habló de la tele. La mayoría de las víctimas del asesino héroe fueron encontradas en lugares sin mucha gente. Izuku respondió sin quitarle los ojos al villano. Busqué todos los callejones uno por uno, especialmente aquellos más alejados del centro de la conmoción cerca de la agencia normalero. Busqué en ellos hasta que te encontré. ¿Puedes moverte? No, desde que me cortó. Tenya se esforzaba por responder. Creo que es su peculiaridad. Es como adivinaron los comentaristas de la televisión, Izuku murmuró sombríamente. Su peculiaridad se activa de alguna manera cortando a la gente. Los ojos de Izuku se volaron al otro héroe acostado en la esquina. Estaba vestido con ropa de nativo americano y también parecía paralizado igual que Ida. El chico le dio la pelota con determinación. Si Tenya hubiera sido el único herido, al menos podría llevarlo a un lugar seguro. Pero con una segunda víctima en la zona, no había manera de que pudiera rescatar a ambos antes de que el villano los alcanzara. Tuvo que enfrentarse a este asesino héroe aquí y ahora, o al menos hasta que lleguen los profesionales. Midoriya, no te involucres. Esto no tiene nada que ver contigo. Tenya gritó desesperadamente. Router. Sálvate a ti mismo. Tu amigo vino a salvarte, ¿eh? Tienes buenos amigos, por si fuera poco. Mancha sacó su daga siniestramente, antes de desviar su atención al héroe de pelo verde. Pero tengo el deber de matar a este falso héroe vengativo. El uno más débil de nosotros será sacrificado si chocamos, niña. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, pelear o correr? Izuku se fijó en los ojos con su oponente, enviando en secreto un lugar desde su teléfono detrás de él. Fue justo como la noticia había dicho. El Hero Killer no era un villano ordinario, a diferencia del Nomus, o los matones que habían atacado a la USG. La mirada en sus ojos era la de un asesino fanático. Basta ya. Huye. Te lo dije, ¿no? Esto no tiene nada que ver contigo. No te abandonaré, Irida. Izuku levantó los puños al villano sonriente. Como todo él pudo decir, entrometerse cuando no necesita ser un héroe. Tomó el delito, cargando directamente en Stein. Acero destellaba ante sus ojos mientras el villano balanceaba su espada a una velocidad increíble. Izuku se dobló hacia atrás, deslizándose en el suelo justo debajo de la hoja. 5% de Detroit. El chico se dio la vuelta, lanzando un puño a la cara del hombre. Smash. Su puñetazo golpeó su objetivo limpiamente, y Izuku aterrizó frente a The Hero Killer de nuevo. Una amplia sonrisa se extendió a lo largo de su cara. Full Cowling había funcionado. Podría pelear ahora. Su cuerpo se congeló, y se desplomó al suelo como si de repente paralizado. Un goteo de sangre se filtró del pequeño pasto en su brazo. Dejaste mi campo de visión y maniobraste para derribarme. Impresionante, chico. Mancha descarriló su daga de la boca. Los héroes que hablan son un centavo una docena, pero está claro que eres diferente de estos tipos. Vale la pena dejarlo vivir. Colocó su pie en Tenya.
Él, sin embargo, está más alejado de lo que un héroe debería ser. Míralo a él. Sus ojos están ardiendo de venganza. Consumido por el odio, solo quiere usar su peculiaridad para cumplir sus propios deseos egoístas. Y por eso va a morir. Izuku observó impotente como el asesino levantaba su espada de nuevo, preparándose para acabar con la vida de Tenbya de verdad esta vez. Adiós, niña. Serás una ofrenda, a un mundo más justo. Basta ya. Un destello de fuego se acercó por el callejón, haciendo saltar a Stein lejos de su víctima una vez más. Hay mucha gente que se interpone en mi camino esta noche. El Hero Killer se deslumbró ante el segundo intruso, cuya mitad izquierda de su cuerpo fue empapado en fuego. Midoriya. Tienes que dar más detalles en momentos como este. Todoroki apuntó al lugar de su teléfono. Me tomó un tiempo averiguar lo que querías decir cuando enviaste tu información de ubicación. Todoroki, mantén tu distancia. Este tipo controla sus acciones de oponentes ingiriendo su sangre oralmente. Izuku gritó en advertencia. Es como nos consiguió a todos. Es una mierda para evitar que la gente se mueva. Mancha estallida hacia adelante, solo para encontrar hielo dentado desde el suelo. Giró su hoja, cortando la parte superior en un solo swing. Las farolas brillaban de metal mientras la espada volaba directamente al usuario de hielo. Todoroki se deslindó, evitando por poco el arma. Pero el peligro aún no había terminado. Una daga le dio seguimiento de cerca, rozando su mejilla izquierda. El chico jadeó mientras la figura bloqueaba la luz de la luna, extendiendo su lengua espeluznante mientras volaba hacia él. El fuego estalló de su lado izquierdo en respuesta, haciendo que Stein se fuera de nuevo. El sentimiento regresó al cuerpo de Izuku mientras se levantaba Girl Hilly. Por alguna razón, había sido liberado de The Hero Killer Soul, a pesar de que era el último en ser paralizado. Midoriya. Puedo moverme normalmente ahora. Izuku desnudaba, levantando los puños. Incluso aunque, Mancha me consiguió el último. Creo que su eficacia peculiar tiene algo que ver con el tipo de sangre. No importa si sabemos cómo funciona su peculiaridad, dijo muy sombríamente. Su reacción es demasiado rápida para que nos dejemos abiertos. Tenemos que derribarlo primero antes de rescatar a los demás. Voy a distraerlo, y me apoyarás por detrás, dijo Izuku. Es un riesgo bastante grande que tenemos que tomar, pero así es la única manera en que los dos podemos protegerlos. Uno for All se levantó por las venas una vez más mientras se preparaba para volver a arropar al villano. Midoriya, cuidado. Izuku volteó, arrancando una pared cercana para esquivar la enorme cifra que los interrumpió groseramente. Gritaba con la misma voz de rejilla una vez más, saliendo de la cárcel de hielo de Todoroki fácilmente. Un gnomo nos encontró. Izuku gritó, lanzando un puñetazo a la criatura. Se apoderó de su muñeca más o menos, su fuerza desenfrenada amenazando con romperla como una ramita. Un muro de llamas irrumpió hacia el gnomo, y lo soltó. El monstruo volvió su atención a Todoroki, antes de alejar al chico en un solo revés. Izuku saltó hacia ella con un grito de guerra, pero solo logró ser golpeado de cabeza hacia el suelo también. Se arrastró en el suelo dolorosamente mientras el gnomo lo miraba como un pájaro observando a su presa. Recipro extend. Una ráfaga de viento se extendió por el callejón. El gnomo se tambaleó hacia atrás, tambaleándose en aparente dolor por la poderosa patada que lo había alejado. Sostenes a la derecha. No tengo derecho a llamarme héroe. Izuku sintió que un par de manos lo levantaban de nuevo a sus pies. Pero aún así, no me rendiré. Tenbya estaba apretando los dientes. Me niego a dejar que el nombre de Ingenium muera en mis manos. El movimiento parpadeó por detrás del monstruo mientras Izuku ampliaba los ojos conmocionados y consternación. El Hero Killer estaba arriesgándose para escapar mientras estaban distraídos. Miró hacia su amigo. Tenbya definitivamente se había dado cuenta de eso también, pero sus ojos estaban enfocados en el monstruo frente a ellos. No te voy a perdonar, Hero Killer. Tenbya se paró frente a sus amigos. Pero tengo el deber por encima de todo de proteger a otros frente al peligro. Era un tonto incompetente por haber abandonado todo eso por mi venganza personal. No más. El gnomo volvió a gritar, como desafiar a los jóvenes héroes. Se accedieron en respuesta, preparándose para la dura pelea por delante. Un estruendo ensordecedor se estrelló por detrás, provocando que el gnomo se diera la vuelta. El polvo se arremolinó alrededor del pequeño cráter mientras dos puntos de rosa salían de la oscuridad. Espera, ¿no se supone que esté en el extranjero ahora? Así que, ¿eres el pan que está aterrorizando las calles, eh? Moonlight miró la máscara de Pantalone mientras Félix se acercó lentamente.
Para alguien que intenta hacer un cambio en la sociedad, eres muy escurridizo, Hero Killer. El gnomo rugió hacia el psíquico, saltando hacia él. Sonic, trueno. La electricidad crujía por el aire, golpeando al monstruo retorcido directamente en su cabeza. El humo chispeó mientras su carne comenzaba a arder de la poderosa corriente que corría a través de su cuerpo. Nunca vuelvas a interrumpirme. Félix le tiró la mano casualmente, enviando al gnomo carbonizado chocando contra el edificio al otro lado de la calle. Puso la mano baja mientras las chispas remanentes se apagaban alrededor de su brazo. Tienes que decir, es bastante satisfactorio gritar el nombre de tus propios movimientos. El chico sonrió mientras su mirada se devolvía al asesino de héroes. ¿Quién eres? La mancha sacó su cuchillo con cautela. Solo un tipo que está tratando de corregir algunos errores, respondió Félix. Apenas había terminado su sentencia cuando The Hero Killer se lanzó hacia adelante, conduciendo su cuchillo hacia su abdomen. Félix. Izuku gritó en advertencia. Había un cándido cómico mientras la espada doblada rebotaba del suelo. Toda boca abierta en la durabilidad del aura psíquica de Félix. No eres más que un fanático autojusto. Félix apuntó al hombre, cuyo cuerpo entero estaba ahora congelado fuertemente por encuadernaciones rosas. Su solución a este mundo no es más que violencia. Una pequeña rabieta lanzada por un niño pequeño que no puede salirse con la suya. El psíquico movió su mano, lanzando mancha como un ragdoll antes de sostenerlo de nuevo. Era evidente que Félix simplemente estaba jugando con su presa. ¿Así que crees que puedes salirte con la tuya? El chico de repente levantó la voz. No es tan fácil cuando se defienden. Una brisa aflige el cabello de Izukus mientras el cuerpo de The Hero Killers volaba a su lado, chocando contra el suelo. Mancha escupió un charco de sangre mientras luchaba por volver a ponerse de pie. Félix se tomó su tiempo para caminar hacia él. Este mundo no es tuyo para arreglar. La voz de Félix se había caído a un susurro, pero todavía era audible para el chico a su lado. Un escalofrío cayó la columna vertebral de Izukus en lo villana que su amigo estaba sonando. La mancha cayó al suelo por última vez, y Félix finalmente renunció a su control sobre su cuerpo inmóvil. Izuku pasó unos 3 minutos buscando en la basura algo para atar al villano noqueado, antes de instalarse en busca de algunas cuerdas de aspecto endeble. Parecían que se romperían en la más mínima lucha, pero lo peor de sus problemas debería haber terminado a estas alturas. Solo atarlo para que sea fácil transportarlo, dijo perezosamente, apoyado contra la pared. Si se escapa, me romperé las piernas. Pensé que se suponía que estarías fuera del país, le preguntó Izuku a Félix. ¿Cómo sabías dónde encontrarnos? No salí del país. Estaba visitando a las otras prefecturas de Japón y estaba en la zona. Mi padre también está en la zona, Todoroki bromeó. Deberíamos estar preparados para entregar al asesino de héroes pronto. Hubo un ruido suave cuando Tenya cayó de repente de rodillas. La alarma bailó en ojos de Izukus mientras se acercaba a su amigo, temiendo que de alguna manera se hubiera derrumbado de una lesión. Lo siento, a todo el mundo. Tenya estaba sollozando. Te lastimaste por mi culpa. No pude ver nada a través de mi ira. Todo esto es culpa mía. Izuku le golpeó la espalda suavemente. Yo también lo siento, Irida. Aunque te sintieras tan acorralado, no me di cuenta. Incluso, aunque somos amigos, no estaba allí para apoyarte. Puyeas uno juntos. Eres el representante de la clase, ¿verdad? Todoroki le dio una sonrisa inusualmente cálida. No hiciste nada malo, Tenya. Félix también se le acercó. Eres un héroe. Nunca lo olvides. Los pasos se tornaron a la vuelta de la esquina, interrumpiendo el momento antes de que pudiera conseguir algo más Musier. Gran Torino. Izuku exclamó, aliviado de que su mentor no fuera peor para el desgaste. El viejo no estaba tan contento. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? La preocupación y el shock arruinaron aún más su cara arrugada. Pensé que te había dicho que te quedaras en el tren bala. Gran Torino, lo siento. Shoto. Así que esto es lo que querías decir cuando dijiste que tus amigos podrían estar en peligro. Endeavor entró detrás del anciano, manteniendo sus brazos en llamas doblados. Te veo sometido al asesino del héroe antes de que pudiera. Bien hecho. Digno de alabanza. Necesitamos una ambulancia para unos cuantos de nosotros, dijo Félix de plano. Ya estás hecho. Hubo una solicitud de ayuda. Obviamente, me tomé la libertad de llamar a uno aquí, dijo Endeavor con voz gruñón. La policía también está en camino.
Bueno, no sé realmente lo que está pasando, pero me alegro de que ustedes chicos estén bien, dijo Gran Torino, claramente consciente de la tensión que se extiende rápidamente entre los héroes. Solo quédate ahí. Mira hacia afuera. Screeching voló por encima de ellos mientras el Charret Nomu se abarrotó, intentando apoderarse de los héroes. Volvió bruscamente y se sumergió hacia ellos de nuevo. Las llamas explotaron del cuerpo de Endeavours mientras extendía una mano, preparándose para incinerar el monstruo para siempre. La criatura se congeló en pleno vuelo, temblando ligeramente mientras un aura rosa la mantenía unida. Se escucharon grietas enfermizas mientras cada extremidad y apéndice de su cuerpo se arrebataban a sus articulaciones. Los huesos salieron en ángulos incómodos, antes de ser aplastados en polvo fino mientras la fuerza invisible comprimía su cuerpo grotesco. Félix volteó su mano casualmente, como tirando una bola de papel de desecho arrugada. El grupo de carne se volcó en el suelo anticlimácticamente. Maldita sea, debería aprender a terminar el trabajo más a fondo, murmuró. Un rugido primitivo destrozó el aire. Incluso sonaba cruda, casi inhumana. Usted finge. Mancha se había liberado de sus ataduras y gritaba a los héroes delante de él, como desafiarlos a una pelea. Recuperaré lo que significa ser un héroe. Este mundo debe ser limpiado con sangre. Los héroes no movieron un músculo, como si estuvieran paralizados con el miedo por el hombre puro aura intimidante. Ven. Intenta atraparme, falsificas. El único que dejaré matarme es el verdadero héroe, todo el poder. La mancha se detuvo abruptamente, los blancos perleados de sus ojos mostraban mientras se congelaba en su posición. Izuku miró a Félix para ver si era el que telequinetamente noqueó al hombre, pero el chico solo agitó ligeramente la cabeza. Y por ese momento, el único que estaba listo para luchar contra su oponente hasta la muerte fue el asesino del héroe. No fue hasta un día después cuando se reveló que una costilla rota había perforado el pulmón de Manchas en su esfuerzo. El Hero Killer, aunque llevado bajo por héroes de Flex, fue quien se dio el golpe final en sí mismo. Para bien o para mal, todavía estaba milagrosamente vivo después de todo eso, y fue encerrado en la prisión supermáxima, Tartarus. Los jóvenes héroes, a excepción de Félix, pasaron los siguientes días recuperándose en el Hospital General de Osu. Ten ya había sufrido las peores lesiones de los tres. Su mano izquierda fue la más dañada, aunque la lesión realmente solo afectó su destreza en el dedo en el futuro. A pesar de sufrir heridas en su mayoría superficiales, la policía se mostró firme en que se les mantiene en sus habitaciones por ahora. Oh, ¿estáis despiertos, chicos heridos? Gran Torino deslizó la puerta del hospital abierta. Félix siguió al anciano, acompañado de Manual, y a un policía con una cabeza de perro sobre sus hombros. Gran Torino, Félix. Izuku exclamó con energía. Tenya murmuró, manteniendo la cabeza baja. Chico, tengo muchas quejas por ti. Gran Torino agitó la cabeza. Pero primero, este es el jefe de policía de Oswes, Kenji Tsuragamae. Los estudiantes lucharon por levantarse de sus camas para ponerse de pie, pero el perro hombre les hizo señas para que permanecieran en sus camas. Félix también se acercó, de pie entre sus compañeros de clase. Usted debe ser el estudiante de la UA que derribó al asesino de héroes, ¿verdad? El jefe de policía comenzó, y los niños asintieron con la cabeza en la afirmación. Desde que son estudiantes de UA, supongo que ya lo saben. Cuando las superpotencias todavía se estaban convirtiendo en la norma, la policía le dio alta importancia al liderazgo y a los estándares, comenzó. Todo esto se hizo para asegurarse de que Quirks no fuera usado como armas. Félix dobló sus brazos. Después de eso, la profesión de héroe salió a relucir ese vacío. Gracias a los primeros héroes que siguieron la ética y las reglas de la profesión, el uso de tal fuerza letal y poder, acciones que normalmente serían apropiadas para denunciar, finalmente fue aceptado oficialmente por el público. Tenya miró hacia otro lado en el arrepentimiento. Sin embargo, es una clara violación de las reglas para que las personas no certificadas causen daño a sus quirks sin instrucción específica de sus tutores o supervisores. Incluso si te enfrentas a alguien como el asesino del héroe, el jefe Tsuragamae dijo sombríamente. Como tal, los tres, así como los héroes profesionales en Endeavor, Manual y Gran Torino, deben recibir un castigo estricto. Tanto Izuku como Todoroki miraron hacia arriba en shock. Aferrarse. Si Ida no hubiera hecho nada, Nativo habría sido asesinado. Si Midori ya hubiera llegado a tiempo, los dos habrían muerto. La indignación fue escrita en toda la cara de Todoroki. Ni uno de ustedes se dio cuenta de que el asesino héroe había reaparecido. ¿Estás diciendo que deberíamos seguir las reglas y ver a la gente salir herida? Por eso no eres un héroe en toda regla todavía.
El policía agitó la cabeza en decepción. Está claro que Wayne de Abour no te han enseñado nada. La ira estalló en los ojos de Todoroki. El fuego probablemente también lo habría hecho, si no estuviera preocupado por ser arrestado por agredir a un oficial de policía. ¡Hijo de puta! Irrumpió con el hombre, mientras Izuku intentaba frenéticamente retirarlo. El jefe se mantuvo firme, impasible por el chico furioso. ¿Así que estás diciendo que mientras salga bien, está bien doblar las reglas? Sí. Félix casi gritó, y las paredes temblaron ligeramente. ¿Cuál te han llevado tus malditas reglas hasta ahora? Nada más que más oportunidades para que la gente se deslice a través de las grietas de la sociedad. Es debido a este tipo de reglas que los malvados quedan impunes, mientras que el justo se ve ahogado por la burocracia. El chico se acercó al jefe de la policía. Ustedes agentes de la ley no son más que cobardes tontos. ¿Tienes miedo de lo que podemos hacer? Diablos, teme a tus propios poderes. Restringir el uso de las habilidades meta solo explotará en sus caras en el futuro. Vine aquí a visitar a mis amigos, no verlos sermoneados por hacer lo correcto. La habitación estaba mortalmente silenciosa ahora. Ahora. No seas precipitado, joven. Gran Torino levantó una mano de aplauso. Tal vez quieras oírlo hasta el final. Lo que he dicho hasta ahora es solo la opinión oficial de la policía al público, continuó el jefe Tsuragamae, ignorando el estallido de los estudiantes. Cualquier castigo solo se aplicaría si esto se filtrara al público. Pero la verdad sea dicha, probablemente serías aplaudido por ellos por hacer lo correcto. Por lo que a ellos respecta, Endeavor fue quien salvó el día. Después de todo, la evidencia encaja muy bien. Así que nadie sabrá la verdad de lo que pasó, Izuku murmuró. Para bien, o para mal. Eso te corresponde a ti decidir. El jefe asintió. Personalmente, no quiero aplastarte prometiendo a jóvenes héroes solo por un error. Es injusto. No podrás recibir elogios públicos por tus acciones heroicas. Pero como agente de la ley, y desde el fondo de mi corazón, deseo dar las gracias. El hombre se inclinó profundamente ante los estudiantes, y la habitación se relajó colectivamente. ¿Sabes? ¿Podrías empezar con eso? Todoroki murmuró de leve vergüenza. Tenya caminó hacia su supervisor e inclinó la cabeza. Siento mucho todos los problemas que te he causado. Sí, lo hiciste. Manual se rió y golpeó su interno en la cabeza ligeramente. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? No lo haré. Las puertas se cerraron detrás de los adultos poco después, dejando a los estudiantes en paz. Izuku se acercó lentamente a Félix, que estaba mirando silenciosamente por la ventana. Hey, Félix. ¿Estás bien? Empezó vacilante. No he tenido la oportunidad de decir esto, pero, gracias por salvarnos en el callejón. El chico soltó un gruñido amortiguado de reconocimiento, manteniendo la espalda de vuelta a sus amigos. Sé que he dicho esto antes, pero me alegro de ser amigo de una persona tan fuerte como tú. Tenya añadió. Realmente estás en un nivel diferente al resto de nosotros. Fue por ti que he aprendido a abrazar mi peculiaridad de fuego de nuevo, dijo Todoroki. Levantaste mi emotivo equipaje de mí, y eso es algo que no olvidaré. Conozco la mirada de alguien con un enorme chip en tus hombros. Si hay algo que podamos hacer para ayudar, solo tienes que preguntar. Izuku suprimió su sorpresa ante la directa de Todoroki. Aunque el estudiante tranquilo no había interactuado tanto con Félix, parecía que incluso él había recogido la oscuridad de su compañero de clase. Félix golpeó a Mancha también parecía muy personal, como si el villano hubiera traído de vuelta algún tipo de memoria desagradable en él. Estoy bien. Félix les sonrió después de una larga pausa. Lo siento por exagerar hace un momento. Estoy enfadado con el sistema. No les importa hacer lo correcto. Preferían sincerándonos a preservar la paz. Ellos. La voz del chico se alejó mientras sus puños se apretaban audiblemente. Me alegro de que estés bien. Nos vemos cuando empiece la escuela. Fue justo después de las 9 de la noche cuando Félix se acercó a un bar de aspecto sombrío. La noche había caído con fuerza en esta parte de la ciudad, y las sombras no hacían que el callejón abandonado se viera mejor. Aún así, este iba a ser su sede, al menos por los días que le quedaban en este mundo. Las puertas se abrieron ligeramente, y Félix fue inmediatamente recibido por un fuerte golpe de mesa. Lleva, ¿qué héroe killer es todo el mundo de quien habla? Se quejó Shigaraki, sacudiendo un periódico. ¿Qué hay de Minomus? Ni siquiera llegamos a la primera plana. Félix se acercó al hombre furioso. Piensa en el lado bueno. El público piensa que Stein está conectado con nosotros. Con sus ideales infectando a Japón como una pandemia furiosa, ya hemos atraído a mucha gente a nuestra causa.
No hay necesidad de fijarse en el Nomeus. Shigaraki se movió violentamente mientras la copa en sus manos se desmoronaba en polvo. Sus zapatos crujían contra la tabla de madera, y él se acercó al niño. ¿De dónde estás, Pagonis? Él gruñó. Te dije que mataras a Stein, y dejaste que lo arrestaran. Incluso mataste a uno de mis Nomeus. ¿Por qué debería mantenerte aquí si vas a desobedecer e ir contra mí? Lanzando una rabieta solo porque algo no te salió. ¿De verdad? Félix le dio la vuelta a los ojos. Estoy a mi lado. Ya te lo dije antes. Mi objetivo principal es volver a mi casa y destruirlo por desterrarme. Deja de mentirme, Félix Pagonis. No eres de Grecia en absoluto. El hombre le golpeó un dedo. He verificado sus documentos. Son todos falsos. No sé de dónde vienes. Ni siquiera sé si estás usando tu verdadero nombre. ¿Por qué importa? Porque lo dije. Shigaraki se apoderó de la muñeca mientras Kurohiri gritaba de alarma. Será mejor que me cuentes todo ahora mismo. Félix se burló arrogantemente. Mi mente ya está en tu arteria cerebral. ¿Realmente crees que puedes ser más rápido que yo? Solo necesito un toque para matarte. Y no necesito tocarte para matarte. Un zumbido estático los interrumpió antes de que cualquiera de las partes pudiera llevar a cabo sus amenazas. La televisión cobró vida, y All for One finalmente se mostró en la pantalla esta vez. Déjalo ir, Tomura. Fue mi idea ocultar su verdadera identidad. ¿Maestría? Shigaraki soltó su control a regañadientes, dirigiéndose a la pantalla tanto en incredulidad como en confusión. Félix dobló los brazos impacientemente. Todo para uno, he hecho lo que me has pedido, incluso la parte de espera. Necesito cierta sinceridad en tu parte si quieres mi cooperación continua. Es como si me leyeras la mente. El hombre completamente enmascarado deslumbró una botella que contenía una sustancia púrpura. Félix ensancionó los ojos en reconocimiento. Fue la misma sustancia mágica que alimentó su mundo y le dio sus poderes y... Los investigadores del Dr. Ujiko ha hecho un trabajo fantástico en la ingeniería inversa de la puerta que te trajo aquí. Su energía es fascinante, pero difícil de aprovechar. Tu camino a casa ya está a medio camino, Félix. Después de todo, no soy de los que devuelvan mi palabra. ¿Su mundo? Shigaraki murmuró. Puede ser mejor compartir algunos detalles personales con tus aliados más cercanos, Félix. Félix respiró hondo. No le gustó la idea de relatar su doloroso exilio. Pero si eso significaba fortalecer la confianza de sus aliados temporales, no tenía exactamente una opción en este asunto. Bien. Es verdad, no soy de este mundo, dijo detrás de los dientes apretados. En mi mundo, la magia reina superior, mientras que los metahumanos como yo son pisoteados. A pesar de nuestras circunstancias, algunos metahumanos todavía eligen hacer daño a los suyos. Mi hermana fue asesinada por uno de ellos. El chico tragó duro. Su asesino era un jefe mafioso, así que no fue difícil rastrearlo como un agente de la ley yo mismo. Matarlo fue un poco más difícil, pero de todos modos conseguí el trabajo hecho. Pero el gobierno me había considerado demasiado peligroso para mantenerme vivo, así que trataron de desterrarme al olvido. Se burló de nuevo, aunque el dolor gruñó en su voz. Como si me fuera en silencio después de ser traicionado así. Así que me defendí, y rompí la puerta en el proceso. Lo siguiente que supe fue que ya estaba en tu mundo. Como te he dicho, mi deseo es simple. La venganza es todo lo que busco, pero no tengo camino de vuelta yo sola. Una pausa hinchada colgaba en el aire, antes de que Shigaraki la rompiera con una exagerada exhalación. ¿En serio, maestro? Agitó la cabeza. ¿Magic? ¿Otros mundos? Me sorprende que creyeras una historia tan ridícula. ¿Qué crees que es este, algún tipo de videojuego? La historia de Félix puede sonar falsa para ti, pero el odio en su corazón es muy real, todo porque uno respondió con calma. Aparte de, no hay necesidad de saber su pasado cuando el presente está justo delante de ti. El increíble poder de Félix es lo que lo convierte en un arma formidable. Solo tienes que saber cómo empuñarlo. Static zumbó de la televisión una vez más cuando la pantalla volvió a su tono predeterminado negro. La mente de Félix se arremolinó. No había duda de que All for One solo estaba interesado en hacer uso de él para promover sus propias metas, ya que ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Pero ese hombre era el único lo suficientemente ingenioso en el que confiar en este momento. Compromiso como estaba su posición, Félix ya estaba arrodillado en esta situación. No había nada más que pudiera hacer que seguir avanzando hacia su gol. Las puertas se abrieron de nuevo con un ligero crujido, y otra voz familiar los saludó. Has estado ocupado, Shigaraki.
Hiran se metió, acompañado de dos caras desconocidas. La Liga de los Villanos ha sido la charla de la ciudad durante estos últimos días. Los rumores dicen que estás planeando algo grande. Ha pasado un tiempo, Hiran. Félix sonrió al corredor con gafas. Me llamo verte adaptándote también a tus circunstancias extranjeras, muchacho. ¿Cómo está Buba y Gawara? ¿Quiénes son? Shigaraki interrumpió antes de que Félix pudiera entablar una conversación. El hombre alto y delgado se adelantó primero. El cabello negro espigado pendía sobre sus ojos fuertemente limados y turquesa, mientras que los parches de piel desgarrada y quemada llenaban la mitad inferior de su cara. Sus labios se curvaban en una sonrisa de aspecto aterrador mientras su carne vadeaba alrededor de las grapas quirúrgicas de aspecto crudo sosteniendo su cara juntos. ¿Así es tú, eh? La voz del hombre estaba tan seca como su piel seca. Vi una foto de ti una vez, pero te ves mucho más asqueroso en persona. Vaya, es el tipo de la mano. Eres amiga del señor Steiney, ¿verdad? Permítanme unirme a la Liga de Villanos también. La chica a su lado chirriada, su cabello rubio de ceniza saludando ligeramente en su emoción. Una mirada loca bailó en sus iris amarillos de raja, mientras que un ligero rubor decoraba sus mejillas de piel clara. Su sonrisa también era demasiado amplia para la comodidad, especialmente con sus caninos excepcionalmente largos que le dieron una apariencia vampirónica. Kurohiri, deshazte de estos tipos. Shigaraki agitó su mano impaciente. Todo lo que odio se juntó en un solo set. Un mocoso psicótico, y un hombre sin modales. Es un corredor notorio. Están obligados a ser activos valiosos, dijo Kurohiri. Vinieron hasta aquí. Al menos deberíamos escucharlos. No me importa lo que les hagas, siempre y cuando reciba mi comisión. Pero no puedes negar la calidad de mis capturas, agregó Hiran. Después de todo, te traje Pagonis aquí, ¿no? Al menos déjame presentarme a estos también. Se hizo sella a la chica. Primero, esta linda chica de secundaria. Su nombre y su rostro fueron mantenidos fuertemente en secreto por los medios de comunicación, pero ella es la principal sospechosa de una serie de asesinatos relacionados con la sangre. Soy Toga. Y Miko Toga. La vida es demasiado dura. Solo quiero que el mundo se convierta en un lugar más fácil para vivir. El brillo en sus ojos se estaba desquiciando más con cada palabra. Quiero convertirme en el señor Steiney. Quiero matar al señor Steiney. Genial, un psicópata de mi grupo, Félix gimió internamente. No, este tipo de aquí. Nada demasiado llamativo todavía, pero él es un gran creyente de la ideología de manchas. El hombre quemado dobló sus brazos cicatrices. ¿Su organización realmente tiene una causa justa? No me digas que estás dejando entrar a esta chica loca también. Empiezo a dudar de mi decisión ya. Al menos fue capaz de mantener una conversación, Shigaraki se rompió. Ni siquiera puedes presentarte. Voy por Davi. ¿Qué nombre real? Sabes cuando llegue el momento. Davi agitó la cabeza. Llevaré a cabo la voluntad del asesino de héroes. Eso no es lo que pregunté. Clore al chaleco. Puedo respetar eso. Félix le dio un firme guiño. Tengo algunos secretos míos también. El sonido del choque de madera lo hizo darse la vuelta. Shigaraki estaba irrumpiendo hacia los dos nuevos reclutas, la ira poseyendo su mirada. Mancha, mancha, mancha. Todo lo que escucho es ese nombre de escoria. Papelera. Eres toda basura. El hombre se apresuró a avanzar sin previo aviso, alcanzando a los dos nuevos reclutas. Metal blindado. Las llamas azules explotaron. El gas púrpura se arremolinó. Rosa ardió. ¿En serio, dónde crees que estás? ¿Un parque infantil? Los ojos de Félix recuperaron su color normal al soltar a todos en la habitación. Había un suave chisporroteo mientras Davi extinguía las llamas en su mano. Toga también mantuvo su cuchillo con cautela, aunque el cruel sadismo ya había sustituido la locura en sus ojos. El gas se arremolinó alrededor del furioso Shigaraki. Debemos aumentar los números de la organización, si quieres lo que deseas hacer realidad, Kurohiri murmuró en su oído. Deberíamos recibirlos, no rechazarlos. Estamos en el punto de mira ahora. Sería sensato expandir nuestra red. Lo que necesitamos es más mano de obra. Y lo que necesito es un maldito descanso. El líder se calmó y se dirigió a la puerta en su lugar. Félix dobló los brazos, sacudiendo la cabeza exasperación. La puerta se cerró. Tan aterrador. Pensé que en realidad nos iba a matar. La voz de Togas de alguna manera mantuvo su tono alegre a pesar de la desgarradora experiencia. Me enferma Davi murmuraba. No es una buena práctica quejarse de un cliente, pero es demasiado inmaduro para esto. Hiran también comentó.
Es una buena cosa que lo detuviste antes de que algo malo pasara, Félix. Así que tu nombre Félix. Toga volvió su atención al chico. ¿Te uniste ante nosotros, no? Hola, senpai. Félix la miró en blanco. ¿Qué es un senpai? Estaría bien darte una respuesta en una fecha posterior. Creo que Shigaraki sabe lo que debería hacer, dijo Kurohiri. Ya ha sido humillado 2 veces, tanto por el poderoso como por el asesino del héroe. Estoy seguro de que llegará a una respuesta con la que tanto tú como él mismo estarán satisfechos. Félix siguió a los 2 reclutas fuera del bar. Giran, una palabra. El corredor se volvió a la zaga. Sobre esto, Félix Pagonis. Aunque ha prometido lealtad a nuestra causa, todavía parece un poco de fiarcía como aliado. Para decirlo simplemente, él es un camión suelto. No estoy muy seguro de si la Liga de los Villanos debería seguir trabajando con él. Patrón de mí. Pero si no recuerdo mal, solo recomendé a Pagonis que trabajara con All for One y el Dr. Ujiko directamente. No fue mi decisión que estuviera involucrado en sus operaciones, dijo Hiran. Pero francamente hablando, creo que deberías mantenerlo de tu lado. Es cierto que es muy poderoso, dijo Kurohiri, profundamente en el pensamiento. Detuvo todo un tren de chocar. Y con considerable facilidad, debo añadir. Si eso no es suficiente para ti, estoy seguro de que has visto su actuación en el festival deportivo. Si me preguntaste, estoy dispuesto a apostar mis ahorros de vida que su poder está a la par con todo poder, sino aún más fuerte. Kurohiri se quedó callado en respuesta. ¿Pero qué es un buen corredor sin una garantía para sus productos? Hiran se rió, preparándose para salir de la puerta. Siempre estoy abierto a la retroalimentación. No te preocupes, mi fiel cliente. Tengo la cosa para mantener a Félix a raya. La puerta se cerró detrás de él. Aizawa dejó su teléfono, sosteniendo la cabeza como para contener físicamente las turbulencias que arrasaban sus pensamientos. La noticia en sí no fue tan sorprendente. Ya estaba albergando sospechas, después de todo. Pero fue la multitud de preguntas que se levantó de sus implicaciones lo que asoló su mente ya perturbada. Carpeón Niahai no existe en primer lugar. Pancration no lo conoce en absoluto, murmuró a sí mismo. ¿Entonces de dónde vino? ¿Por qué está aquí? El hombre se arruinó las cejas, recordando el débil brillo rosa en los ojos de los directores. Ahora que lo pensó, era imposible que Nezu fuera lo suficientemente descuidado para no verificar la identidad de Pagonis en primer lugar. Y eso significaba que Pagonis era de alguna manera lo suficientemente inteligente para falsificar sus documentos y engañarlo. Oh. Oh, Dios mío. Aizawa volvió a la pestaña abierta en su computadora, mirando el artículo sobre los poderes de sí. Había una multitud de habilidades sobrenaturales relacionadas con poderes psíquicos, incluyendo telequinesis, manipulación elemental, construcciones psionic, y atmoquinesis. No tuvo tiempo de estudiarlos a fondo a todos, pero uno destacó lo más. Telepatía, control mental. El avance inundó todo su cuerpo, reenergizándolo como si voltear todos los interruptores de luz en su cerebro en rápida sucesión. La amnesia repentina de Bakugo, la negligencia del director Nezues, todo tendría sentido que los Pápano también poseyeran un poder telepático no declarado. Aizawa se acercó de inmediato a su teléfono, pero se resistió al impulso de llamar a la Comisión de Seguridad Pública de Héroe. No, ahora no estaba siendo racional. A menos que tuviera alguna prueba sólida que probara que Félix era un criminal, el HPSC nunca entretendría sus meras especulaciones. Además, no había garantía de que Félix no hubiera lavado el cerebro a algunos de los miembros del comité también. Estaba solo para esto. Su teléfono zumbaba, como en señal con sus pensamientos. Aizawa levantó una ceja a la inesperada llamada y cogió el teléfono. Aizawa, ¿estás libre? Toda la voz de Migt estuvo inusualmente seria. Niteye y yo tenemos que conocerte. Es sobre los jóvenes Pagonis, uno de tus estudiantes. El profesor empacó sus cosas rápidamente. Las cortinas ya estaban cerradas cuando Aizawa entró en la habitación. No fue una sorpresa, ya que Olmig no estaba en su forma muscular esta vez. El detective Tsukauchi cerró la puerta detrás de la profesora entrando, antes de caminar para sentarse en el sofá también. Aizawa, espero que te mantengas tranquilo después de escuchar lo que acabamos de descubrir, Sir Niteye comenzó, mientras que Olmig continuó frunciendo el ceño en el suelo. ¿Es este tu primer día encontrándome? Aizawa respondió fríamente. Conoces mi estilo. Entonces, voy a la persecución entonces. El héroe le sacó una fotografía de su bolsillo. ¿Has oído hablar de Hiran, sí? El notorio corredor que recoge criminales para la Liga de Villanos, afirmó Aizawa.
¿Adivinan quién encontramos con él? El profesor entrecerró los ojos en la fotografía. La calidad de la cámara de tráfico era terrible, pero no había manera de que no reconociera a su propio estudiante. No le sorprendió especialmente, por decirlo menos. Pero no se podía negar lo mucho que su corazón se hundió al ver a Félix involucrado con villanos con sus propios ojos. Tsukauchi dijo. ¿Ya has estado sospechando de tu estudiante por un tiempo? Acabo de enterarme de que todos sus documentos son falsos, admitió Aizawa. No podemos llamarlo villano todavía, pero tampoco tenemos ni idea de dónde es. Todo pudo suspirar fuerte. No es un villano, solo, no puede ser. Agitó la cabeza. He estado luchando contra villanos durante décadas. Conozco a un villano cuando la veo. El joven Pagonis es solo un niño. Debe haber una buena explicación de esto. Toshinori. La voz de Sir Niuteye se afiló rápidamente. Sé que tienes corazón de héroe, y ves lo mejor de todos. Pero todo esto es una coincidencia excesiva. ¿Recuerdas lo que dijo Tsukauchi? Los Nomus están genéticamente diseñados con múltiples peculiaridades, que es algo que todo para uno puede hacer. Si lo que especula tiene razón, ese supervillano ya podría estar de vuelta. No estábamos acusando a Pagonis de estar afiliado a villanos, pero tenemos que mantener la guardia alta, agregó Tsukauchi. Usted, de todas las personas, debería saber que enviar un espía a lo alto es definitivamente algo que todo por uno haría. Y sin mencionar lo que vi en tu futuro. Suficiente. La habitación se quedó en silencio en el arrebato de Olmigas. Maldita sea, murmuró, recogiendo la fotografía. ¿Por qué estaría involucrado con alguien como él? ¿Cuándo se llevó esto? Preguntó Aizawa, estudiando la foto también. Félix entraba en coche giranés, acompañado de otro desconocido. Si sus sospechas tuvieran razón. Los registros indican que esto se tomó aproximadamente una hora después del accidente del tren de Musutafu. Aizawa se desplomó en su asiento. Todo acababa de caer en su lugar. Si sus deducciones eran correctas, los documentos de Félix eran falsificados por el ingenioso Hiran. Como en realidad no era un estudiante de recomendación, no tomó los exámenes de recomendación en primer lugar. Si Félix realmente fuera el desaparecido, el momento no podría ser más perfecto ahora. Entonces, ¿cuál es el plan? Todo podría finalmente hablar. ¿Vamos a ir a Nezu? ¿O vas a expulsarlo? Aizawa dijo después de una larga pausa. Todavía no sabemos si está conectado con la Liga de Villanos, ni conocemos su propósito de entrar en Alto. Tenemos que ser racionales sobre esto. No podemos tomar decisiones apresuradas que solo alertarán al enemigo. De hecho, tenemos que ser racionales sobre esto. Todo el poder le dio un firme guiño, su voz empapada de alivio. Hablamos con él sobre esto. Confío en que sepas lo que estás haciendo. Tsukauchi se puso de pie, preparándose para hacer su licencia. Las villainas de todo Japón están empezando a agitarse. Serían tontos para permitir que nos destrozaran desde adentro. Félix no está causando ningún problema por ahora, así que digo que lo dejamos estar hasta que al menos terminen los exámenes parciales. Aizawa miró al poder. Podemos ser héroes, pero aún estamos con sus profesores. Empujó la fotografía de vuelta a Sir Niuteye. Habían pasado 2 semanas desde que se reanudó la escuela. Una semana desde que Olmig apartó a Izuku para hablarle de los orígenes de su peculiaridad, así como de su relación con All for One. A diferencia de la peculiaridad de almacenamiento que era uno para todos, todo por uno era la habilidad de robar rarezas y pasarlas como regalos. Además, el propio All for One había existido durante unos 200 años, lo que significaba que tenía tiempo de sobra para ampliar su peculiar colección. Aunque rápidamente estaba desarrollando movimientos con su nuevo Full Cooling, Izuku todavía estaba consternado por el hecho de que su mentor podría no estar a su lado para combatir la creciente amenaza que era All for One. Poderoso como One for All era, su deber de combatir este gran mal fue más que desalentador para el héroe joven de 15 años. Pero no podía darse el lujo de apresurarse por ahora. El entrenamiento Wahai Provided era adecuado, especialmente porque también era todo el mater de los MIGs. Todo lo que podría hacer ahora es hacerse más fuerte por su cuenta y confiar en su escuela. La campana de la escuela sonó mientras el movimiento estallaba alrededor del chico de la mentira. Bien, celebremos una sesión de estudio en mi casa. Momo entubó mientras la clase estallaba en la animación. Aunque como estaba estudiando, todos estaban motivados a pasar sus exámenes finales, especialmente cuando solo los que pasaron podían asistir al próximo campo de entrenamiento. Izuku golpeó suavemente al dormido Félix. «Hey Félix, ¿no estás interesado en la sesión de estudio?», preguntó, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
No lo hiciste muy bien en los exámenes parciales, ¿verdad? Quiero decir, bueno, te pusiste el último. El chico se encogió de hombros, frotándose los ojos somnolientos mientras se bajaba de su asiento para dirigirse a la cafetería. No, está bien. Es demasiado difícil, fracasaré sin importar lo mucho que lo intente. La clase se instaló en los asientos de la cafetería, especulando con espíritu lo que iba a pasar para el componente práctico de los exámenes finales. Algunos pensaron que iba a tener algo que ver con las misiones de rescate, mientras que otros esperaban que estuviera relacionado con el combate. Félix, sin embargo, solo parecía interesado en su almuerzo. Además de estudiar, tendremos que mantenernos en buenas condiciones físicas. Oh, lo siento. Tu cabeza era tan grande que accidentalmente la golpeé. Un chico de pelo dorado interrumpió el murmuro de Izukus. El chico de pelo verde se frotó la cabeza tiernamente, atormentándose de dolor. Ese golpe definitivamente no se sintió intencionado. Ahora, ¿quién demonios eres tú? Félix finalmente había elegido mirar hacia arriba de su comida, y estaba mirando al estudiante no invitado. Te estás de clase 1B, ¿verdad? Izuku contestó por el chico, rompiéndole una sonrisa dolorida. Escuché que conocieron a el asesino de héroes. Parece que la clase A me encanta tener toda la atención hacia ustedes mismos, al igual que en el festival de deportes, ¿eh? Monoma les dio una sonrisa maliciosa. Espero que te des cuenta de que toda esa atención no es porque la gente tiene grandes esperanzas para ti. Es porque sigues atrayendo problemas. ¿Qué problema es? La expresión de Izuku se oscureció cuando Tenya se desplazó incómodamente a su lado. Le habría dicho al estudiante desalentador, si ya hubiera prometido al jefe de policía que no revelara su participación en la captura de The Hero Killers. Dile a Félix que se equivoquense. Hablas de asuntos de los que no sabes nada. Oh, qué aterrador. Algún día, el resto de nosotros también podríamos estar atrapados en el problema que traes y convertirte en víctimas también. Monoma puso la parte de su mano en su frente dramáticamente. Qué desafortunados somos. Es como ser maldecido por el dios de la pestilencia. Su cara se volvió púrpura sin previo aviso, y comenzó a agarrarse frenéticamente a su garganta. ¿Quieres repensar lo que acabas de decir, mocoso? Los ojos brillantes de Félix estaban enfocados en el chico. Izuku jadeó en shock. ¡Ey! ¿Qué crees que estás haciendo? Ya basta, Félix. Déjalo ir. La clase 1 llegó inmediatamente para su compañero de clase, pero fueron repelidos por un campo de fuerza. El chico furioso se levantó, apretando su agarre telequinético mientras caminaba amenazantemente hacia Monoma. Félix Pagonis. Félix soltó a su víctima, dirigiendo su atención al maestro que había ladrado su nombre completo del otro lado de la cafetería. Hubo una pizca indigno cuando Monoma cayó al suelo, sibilando y tosiendo violentamente. La clase se alejó con un poco de miedo, dando paso a su profesor de casa. Aizawa también estuvo acompañado por Olmig, aunque una mirada inusualmente severa estaba enyesada en ambos rostros. Llévalo a la oficina de la enfermera, ordenó Aizawa, y algunos estudiantes recogieron a su compañero de clase. No te preocupes, está bien ahora, todo podría decir, a pesar del férreo deslumbramiento en sus ojos. Pagonis, sala de personal. Ahora. Aizawa empujó a su pupilo cuando la clase 1A se quedó mortalmente en silencio. Félix se acercó a una silla vacía, fingiendo no notar el sonido de la puerta de la sala de personal quedando cerrada detrás de él. Un hombre con gafas con un atuendo de oficina llamativo estaba sentado con las piernas cruzadas a través de él, mientras un policía de aspecto humano estaba a su lado. Sea lo que sea todo esto, estaba claramente premeditado. De acuerdo, bien. Déjame adivinar, detención. El chico fingió ignorancia. ¿O servicio comunitario? Realmente no lastimé a ese chico, ¿verdad? Los dos hombres frente a él permanecieron en silencio, por lo que se dirigió a su profesora de casa audazmente. Basta de juegos, chico. Aizawa abofeteó un expediente estudiantil en la mesa corta delante de él. ¿En serio, quién eres? ¿Cuál es tu misión en esta escuela? El corazón de Félix se saltó un latido, pero lo cubrió con una sonrisa irónica. ¿Este es un juego de rol de interrogación o algo? UA Alto realmente tiene métodos de enseñanza interesantes. Pagonis joven. Si ese es tu verdadero nombre, podría entrar. Carpe Omniajai no existe en Grecia. Tu recomendador, Pancration, también ha negado conocerte. Sería en su mejor interés decirnos la verdad para que podamos ayudarle. ¿Alguien te está amenazando? No sé si estás al tanto de un héroe profesional llamado Radol, dijo el hombre de oficina.
Su peculiaridad es la búsqueda, que revela información sobre un individuo. Fue instruida para usar su peculiaridad en usted, pero no ha revelado ningún resultado, ni siquiera una existencia de una peculiaridad. Y sin embargo, demuestras las habilidades meta. Golpeó la mesa sin previo aviso, haciendo que todos saltaran. ¿Qué eres? Ladró. Sí. Todo podría llamar en shock. Apártate, solo es un niño. Con todo respeto, todo el poder. El policía dobló los brazos. Ni siquiera puedes estar al 100% seguro si eso es verdad también. Félix se rió oscuramente. Realmente tengo que dárselo a ustedes, héroes. Eres bueno. Se inclinó hacia atrás y realizó una pequeña sonrisa. Aunque su tapadera ya estaba completamente soplada, se sentía extrañamente aliviado por alguna razón. No tiene sentido tratar de esconderlo más entonces, dijo el chico. Lo creas o no, no soy de este mundo. Hace unos meses, fui exiliado de mi mundo en el tuyo, porque mis habilidades eran consideradas demasiado poderosas para contenerlas. Sobreviví al viaje, aunque no tenía a dónde ir. Se detuvo mientras sus ojos miraban al aire por un breve momento. Wahai estaba cerca, y me atrajo lo acogedores que son los héroes. Solo quiero un lugar donde pueda ser aceptado por quien soy, así que descubrí una manera de entrar en tu escuela. Es una pena que mi tiempo en este lugar haya llegado a su fin tan rápidamente. Todos los ojos eran tan anchos como los platillos. No esperaba eso, todo podría decirlo, su comportamiento suavizando aún más. Y el momento se suma perfectamente, Aizawa reflexionó en voz alta. No creo que se lo invente. Somos los únicos que saben de la puerta extraterrestre. Félix volteó la cabeza a su profesor de casa en shock. Espera, ¿ustedes ya se enteraron del portal? No es difícil. Hizo tal desorden y llamó mucho la atención. De hecho, tuvimos que evitar que el público se enterara. Para pensar que el extraterrestre no era de otro planeta, pero de otro mundo, la noche ajustó sus gafas pensativamente. Todo el poder colocó una mano sorprendentemente suave en el hombro de Félix, a pesar de lo grande que era su palma. Así que conociste a Hiram justo después de eso, y él te dio una manera de entrar en esta escuela. ¿Te ha pedido algo más? La mente de Félix trabajó furiosamente. Estaba claro que sus profesores realmente querían confiar en él, lo que significaba que su tapadera no estaba completamente soplada. Sin embargo, de alguna manera eran conscientes de su relación con el famoso Hiram también, y no estaba seguro de cuánto sabían por ahora. No. Todavía no, al menos. El chico decidió seguir mintiendo, esperando que no fuera visto con demasiada facilidad. Me dio mis documentos y me envió de camino. Conociéndolo, ese no será el final que oirás de ese tipo. La voz de Miguel todavía estaba aguda, pero el deslumbramiento en sus ojos ya se había suavizado considerablemente. En caso de que no lo supieras, tiene fuertes lazos con la Liga de Villanos. Félix fingió sorpresa. Si te encuentra de nuevo o trata de atarte en cualquiera de sus negocios, háznoslo saber inmediatamente. El detective Tsukauchi se encargará del proceso de investigación. El policía asintió y le pasó una tarjeta a Félix. Creo que se debería permitir a Félix permanecer en esta escuela por ahora, Aizawa. Todo podría dirigirse a su colega. Me pondré en contacto con las autoridades de nuestro lado para ver si al menos podemos darle a este chico una identidad adecuada. Pagonis. Sé que desconfías de la gente que teme a tus poderes, así que me abstendré de comportarme como ellos. Pero espero que te des cuenta de que esto causará un alboroto innecesario si los demás se enteraron de tus orígenes. Así que pase lo que pase en esta habitación se queda en esta habitación. El chico asintió mientras los adultos se preparaban para tomar su licencia. El hermano Aizawa, todo el poder. Los profesores se volvieron a su estudiante. Gracias por darme una oportunidad en este lugar. La noche cayó, y Félix se encontró de camino a la Liga de Villanos de nuevo. Como prometió a sus maestros, simplemente le dijo a sus compañeros de clase que se le había detenido por su comportamiento rebelde. Con la excepción de los más cercanos a él, el resto de sus compañeros lo creyeron sin duda. Afortunadamente, Aizawa estaba presente para sofocar cualquier duda sobre su castigo. El ruido alegre se desvió hacia sus orejas cuando se acercó a la puerta del bar conspicuamente decorada. Un ligero parpadeo de dolor picó su conciencia por abusar de su confianza. Pero ya era demasiado tarde para vacilar aquí. Sorpresa, Félix. Félix volvió a golpear la vista ante él. Jin. ¿Qué estás haciendo aquí? Se jadeó. Su compañero de cuarto estaba completamente vestido con un traje de cuerpo negro y gris junto con botas grises, y sostenía una máscara de color similar en sus manos guantes.
Mirando Mancha me ha inspirado mucho para tomar una posición en la vida, y Hiran me invitó a unirme a tu liga de villanos. Jin le dio un puñetazo en el brazo ligeramente. No me dijiste que estabas involucrado con una tripulación tan ecléctica. Félix cambió su atención hacia el grupo de personas frente a él. Shigaraki había estado ocupado, eso era seguro. Aparte de Jin, Dabi y Toga, había 3 individuos más en el bar también. Uno era prácticamente un lagarto crecido, otro parecía un matón promedio, mientras que el último parecía listo para realizar su show de magia de las 7. ¿Qué está mal, Félix? Preguntó Kurohiri. Parecías perturbado. ¿Hay algo malo en tener un amigo en la misma organización en la que estás? Félix abrió la boca sin sentido, aún perdida por las palabras. Muy bien, deja de joder. Shigaraki se levantó del taburete del bar impaciente. Enfocado, ahora que estamos todos aquí. Introducciones, y hazlo rápido. Nombre, rareza, y cualquier otra cosa que nos importe. Toga, tú primero. La chica saludó con entusiasmo a sus nuevos compañeros de equipo. Toga. Y Miko Toga, enlazó. Bebito sangre de la gente para transformarla en ellos. Cuanto más bebo, más tiempo podré quedarme en su forma. También estoy bastante bien con cuchillos. Oh, y ya mencioné esto. Me y encanta la sangre. Dabi. Eso es. Quemo lo que no me gusta. El hombre cicatrizado encendió llamas azules en su brazo para demostrar su punto. Jimbu Baigawara. Puedes llamarme 2 veces. Jin deslumbró una sonrisa dentífrica. Puedo crear un duplicado exacto de cualquier persona, siempre que sepa sus medidas y características precisas. Giró su brazo alrededor de Félix. Así que puedo crear clones de mi amigo y yo sin problema por ahora. Pero si quieres que te clone, dame un poco de tiempo para conseguir tus medidas. Shuichi Igichi, o Spinner. El lagarto se inclinó fríamente contra la pared. Mi peculiaridad es obvia. Mancha es mi ídolo. Espero con ansias lograr su visión contigo. Sato Atsuhiro, o mejor conocido como, el mago de la etapa se detuvo dramáticamente, como si alguien en la habitación realmente se preocupara por su nombre villano. Menster Compres. Toca mi mano y arriesguéme de encogerme en un mármol. Se acurrucaba salvajemente, ajeno a las caras indiferentes delante de él. Soy también un maestro artista de escape. ¿Te gusta la magia? No lo harás cuando haya ganado todos tus artilugios. Y Masuji. Puedes llamarme muscular, el matón con un ojo protésico dicho con una voz gruñón. Seré franco contigo. Eres patatas fritas pequeñas en comparación conmigo, así que sal de mi camino cuando haga lo mío. Soy fuerte y estoy aquí para matar. No me importa quién más sale herido. Suena como Bakugo. ¿Otro engreído, eh? Félix Pagonis. Si estamos usando nombres en clave, iré con Sentinel, dijo Félix mientras Jin aplaudía con entusiasmo. Mid sobre la materia, ese es mi poder. Sin inconvenientes, sin límites. No hay reglas. No eres un estudiante de UA. He visto tu cara en la tele. Muscular le dio un dedo acusatorio al muchacho. Un niño de una escuela de héroes haciendo aquí. A cambio de una venganza contra su país, Félix ha aceptado trabajar con nosotros como espía de la UA, respondió Kurohiri. De hecho, su información es la razón por la que nos hemos reunido a todos aquí. Así que, ¿también deseas venganza? Dabi se acercó al chico. Ya te doy cuenta que nos vamos a llevar bien. Shigaraki los apartó groseramente, de pie en medio del grupo grande. Primero. A partir de ahora, serás parte del escuadrón de acción de Vanguard. Habrá algunos miembros extra, pero ese es un problema del que no te preocupes. Lo que debería preocuparte, es la infiltración del próximo campo de entrenamiento de la UA. Félix levantó una ceja a su decisión de líder. No esperaba que la Liga de los Villanos hiciera una jugada tan audaz tan rápidamente, especialmente no en un campo lleno de héroes profesionales. La ubicación y la fecha serán proporcionadas por Pagonis después de los exámenes finales de UA, el villano continuó, dirigiendo su atención a Félix. Así que mejor pasas esa cosa y sacas a tus profesores de tus espaldas. El estudiante asintió sombríamente. Shigaraki mostró 2 fotografías. Estos serán nuestros objetivos. Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo. ¿Bakugo? ¿Por qué Bakugo? Félix se esfumó. En una sociedad de reglas, los villanos no son los únicos que están siendo oprimidos. Shigaraki volvió a su asiento. Los héroes modernos son tan tensos. No importa lo que hagan, siempre estarán en el extremo perdedor. Katsuki Bakugo le encanta ganar. Ese chico tiene las creaciones de un villano. Él no lo sabe todavía. ¿Podrías recordarte lo que pasó la última vez que intentaste reclutar por la fuerza a alguien?
Félix dobló sus brazos. Será diferente esta vez. Lo he pensado. En cuanto a Izuku Midoriya, pretendemos infligir suficiente trauma en su mente y cuerpo para acelerar la cristalización final de su peculiaridad. Esperar ya no nos servirá de nada. Es mejor hacer nuestra propia apertura y madurar su peculiaridad para la toma. La expresión en la cara de Félix estaba tan en blanco como todos los demás en la habitación. No como realmente entendía lo peculiaridades que funcionaban, pero si eso era una opción desde el principio, ¿por qué esperar hasta ahora para realizar el secuestro? Shigaraki parecía haber leído la confusión en su cara, porque le pasó una grabadora y se inclinó más cerca de su oreja. Realmente no esperaba que tu historia fuera verdad después de todo, susurró. Tendrás un gran papel que desempeñar en la rareza cristalina de Midoriya. Una vez hecho eso, puedes irte a casa. Félix recibió la grabadora, preocupación y confusión escrita en toda su cara.